Yo pensaba que se hacían los sillones así. No. Estaría todo. ¿Estaría padre? Sí, porque aquí están como perico. ¿Cómo? Y ahí estaría eso todo. Déjame nada más buscar una frase que no me acuerdo. ¿La frase? Bueno, la idea del tipo de cómo enfocar. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Sean bienvenidos a Univic Radio. Un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Y como ya se dieron cuenta, en nada se parece el doctor Peralta a Claudia Mireles. No. Al menos que se deje crecer el bigote. Claudia, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y bueno, pues Claudia el día de hoy no nos acompañará y creo que amenazó desde la semana pasada. Lo recuerdo cuando le dije, vamos a hablar del buen amigo Freud. Dijo, no, yo voy a tener una fiesta, no me llevo con Freud, aquí el profe Varela quiere traer hasta pastel y no sé qué tanto, y pues nos la cumple. No es cierto, Clau, le mandamos un abrazo, cuídese mucho y la vamos a extrañar seguramente. Doc, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Será que no vino porque venía yo? Puede ser, ¿no? Puede ser. Es muy Muy probable. probable, pienso yo. Sospecho. Sospecho que Claudia no está acá porque viene el doctor Peralta. Así es, Claudia. Bueno, Pues sí, no, no. ni hablar. ya hablaremos de quién. ¿De quién? Para que venga. Para que venga. Pues yo no conozco de la gestal y esas cosas. Que no sé ni... No es cierto. Excelente postura teórica. El chiste es hablar de Freud. Exacto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé, el chiste es hablar de Freud. Pues ese es el chiste, Doc. Ese Adelante. es el chiste. Muy bien. Pues vamos Bueno, a pues arrancarnos. avísenle a los cuates, esto ya inició. Recuerden que estamos siendo transmitidos totalmente en vivo por el Facebook Live de Univic Radio, también por la aplicación de Seno, totalmente en vivo, y por supuesto por el 105.5 de FM. Doctor Peralta, nuevamente con nosotros, creo que es la tercera vez que nos acompañas y no sabes qué gusto me da, y muy en especial el día de hoy por el tema, que no sé cuál va a ser, pero que tiene que ser muy rico en función de lo que estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando, Doc? No sé si se refiere usted a las elecciones del 1 de junio. Sí, forma Oh, parte. es eso. Forma parte. ¿no? Bueno, pero es el 6 de... No, Pero hoy es 6 de mayo. oye, 6 de mayo, 6 de mayo. El 6 de mayo no se olvida. No se olvida, no se debería olvidar. No se debería. Y muy en especial iba a decir para el gremio, no sé por qué. Pero bueno, para la gente leída y escribida de Giera la Abuela, ¿sí? En torno a la teoría psicoanalítica. El chiste es hablar de Freud. Así le pusimos el nombre al programa de hoy. Bueno, más bien el tema. El tema. Sí, porque el programa es en sintonía. Que digamos, ¿de qué hablamos? Pues de qué, ¿no? El chiste es hablar de Freud y de eso vamos a hablar. Y de eso tendríamos que de eso hablar. vamos a hablar. Ahora, ¿por qué? Porque hoy 6 de mayo, si Pitágoras no me engaña, se cumple el 169 años del nacimiento del buen amigo Segismundo Freud, de manera original. Gracias. 169 años. ¿Qué ha pasado a lo largo de esa gran trayectoria? No solo durante la vida de Freud, que murió en el 39, allá un 22 de septiembre. Así es, en Londres. Y bueno, durante su vida, muchas cosas maravillosas del buen Freud. Que ya estaremos así degustando, porque ese es el chiste. Desmenuzando, hablar de Freud, pero creo que viene así como que sus libros de apoyo. Traje unos libros de apoyo, porque luego no alcanza. Se me va. Traje así para apoyarte. Para apoyarme. Pues ya hablaremos ahorita de estos libros. Aquí los pongo. Sí. Si quieren hablar de libros. Si quieren. Si quieren. Si no, pues hablamos de Freud. Pues aunque sea. Muy bien. ¿Con qué arrancamos? Usted dígame. Pues de hecho ya arrancamos, estamos hablando. Estamos hablando, pues, por supuesto, del nacimiento de Freud y de pronto, pues, ¿quién es Freud? ¿No? Porque sí, está padre que hablemos nosotros del buen Freud, pero ¿quién es Freud? Para nosotros más que conocido, o por lo menos eso debería ser, que lo conozcamos profundamente, pero para quien nos está escuchando, que espero que sean muchos el día de hoy, el buen amigo Sigmund Freud, quien ya dijimos nace un 6 de mayo
de 1856 en una pequeña provincia de Checoslovaquia. Freiberg, Freiberg. Moravia. Moravia. Antigua Checoslovaquia. Ajá. Así es. Freiberg, Moravia. ¿Sí? Entonces, nace en... Bonito lugar. ¿Ya lo conoces, Doc? No, pero es bonito. Es bonito. Sí, es bonito. Sí. Hay fotos, hay fotos. Hay fotos. Sí, y ahora sí. con internet. Y no, pues ya, Ya, con el ya. Google Maps Sí. se ve bonito. Se ve bonito. Hay Se que ve ir, bonito. ¿no? Hay que ir. Hay que Sí. ir ya. Y no solo se ve bonito, sino ya podemos hacer hasta un tour Así por es. su casa, que es un museo y todo el rollo. Por eso la de Viena. Sí. No, pero yo Ah. o sea, también, por Ya, supuesto. claro, claro. Por cierto, en mi consultorio existe un peluchito, es del buen amigo Fray. Bueno, no es de él, es mío, pero la imagen, la figura... El peluche. El peluche, ¿sí? Bueno, y habría que comentar, bueno, generalmente pues cuando alguien cumple años se le hace un festejo. En este caso la idea es más un pretexto, este nacimiento no solo de un personaje, sino de alguien que vino, como algunos otros autores importantes, a revolucionar el mundo, a revolucionar las ideas que hasta ese momento existían. Él mismo, fíjense qué interesante, él mismo comentó, existen 3 heridas narcisistas. ¡Auch! Ouch. 3 heridas narcisistas de la humanidad, fíjense qué interesante. La primera, pues siempre se creyó que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica. Y se creyó, ¿no? Pues es el centro del universo, los planetas, el Sol giran alrededor De la Tierra. de la Tierra. Y vino alguien y dijo, no, ¿qué creen que no? No. ¿No es así? No es así. El Sol es el centro del universo. Y la Tierra y los planetas giran, ¿no? Alrededor. Y eso ha de doler, porque... Y, bueno, el primer golpe a la humanidad. Claro. Y entonces se hace la teoría heliocéntrica. Y a este personaje, Copérnico, pues en ese entonces, quien concentraba el conocimiento, que era la Santa Inquisición, dijo, no, ¿cómo crees, no? Si nosotros decimos que es la Tierra, usted no venga a decir eso. Lo contrario. Y mole, a la hoguera, A la hoguera. al Copérnico. Luego vino otro que dijo, no, pero no solo la Tierra es el centro, sino además que la Tierra se mueve. De todo mundo se mueve, ¿no? Se tambalea. Se tambalea, sí. Que la Tierra se mueve. Entonces el gran inquisidor le dijo, mira, nomás porque eres mi cuate, no te mando a la hoguera. Pero tienes que desdecir. Tienes que desdecirte. Que desdecir es que digas que lo dicho no es cierto. Claro. Pero lo dicho, Ya está dicho. dicho está. Claro. Ya no se puede desdecir. Y- Puedes abundar, sobre lo dicho, Y, pero no sobre lo no dicho. y cuando ya lo dijiste, ya no te puedes desdecir. No, ya está dicho. Ya está dicho. Y esto sucede en la consulta. O sea, vámonos metiendo, ¿no? Va, pero déjeme terminar esto, ¿no? Sí. Porque de aquí arrancamos. Ok. Y este fue Galilei, que dijo, no, y se mueve. No lo quemaron, lo desterraron, salió, besó el piso y dijo, y sin embargo, se mueve. Esa fue la primera herida. Luego se creía que el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿No? Y eso se creía. Y luego vino alguien y dijo, no, ¿qué creen que no? Hay descendencia. Hay descendencia. Y además venimos del chango. Descendemos del chango, ¿no? Yo no puedo decir que no. Se nota. Bueno, y entonces Sir Charles Darwin, que además si vemos los dibujos o sus fotos, pues sí, por lo menos él sí se ve que sí descendía de algún changuito, ¿no? El buen Darwin. Y entonces no, resulta que habla de la evolución de las especies. Entonces imagínense, para la humanidad, no somos el centro del universo y no somos creación divina. No fuimos hechos de No, barro. De barro, o de maíz, como De dirían maíz, los mayas, sí. o de un trueno, como dirían los escandinavos. No. Somos evolución de las especies. No, pues terrible asunto. Y luego viene este insigne, autor del cual hoy vamos a dedicar el programa, Sigmund Freud, que dice, no, pero además, espérenme, además no somos conscientes de lo que hacemos. Estamos determinados por algo que no conocemos y que él, bueno, ya se conocía, pero él puso en el ojo del huracán, que es el inconsciente. Nuestros actos
están determinados inconscientemente. O sea, entonces, O sea, ni control de mi vida tengo. nada, todo está determinado. Y entonces, imagínense ustedes que eso, pues claro que vino a darle un golpe mucho más fuerte por aquello del libre albedrío del que se hablaba. Entonces ahora resulta que no, que ni siquiera eso, ¿no? No hay. Y ahí entra su planteamiento más importante, que es, él no descubre el inconsciente, sino él descubre la dinámica, ese influjo que hay, ese inconsciente, yo lo imagino como el mar, que llega con toda la fuerza a la playa y luego se revela que es la presión, pero ese influjo está como un tsunami Constante, además. claro, y debe llegar a la playa. Y eso es lo que no nos gusta y no estamos de acuerdo. Por eso a veces, con todo lo que implica, buscamos ciertos paliativos o una sobadita. Dígame algo que me haga sentir bien. Échale ganas. Este puede. A la gente eso le gusta. Y por eso el psicoanálisis no es algo que usa. Y además no es algo que sea tan, digámoslo así, práctico. Claro, no, porque no es inmediato. O inmediato. Sí. No es una píldora. No es tomes esto y se le va a Con calmar. que habrá que decir que Freud en sus inicios se planteaba eso, que ojalá un día hubiera y existiera una píldora que mitigara toda esta situación interna del sujeto. Bueno, la píldora de la vida ya se vende. Ya se vende. Ya se vende. Yo pensé que ya es verde y no. Y si no, tenme, no es No, es azul. Sí, no es azul. Azul es azul. Sí. ¿No? Que, Claro. por cierto, causa ira, ¿sí sabe usted? El Viagra causa ira. Era. Sí, exacto. Se la toma el marido y Y le dice, ira. Entonces, produce ira. Pero bueno, ya hablaremos de la ira que produce. Es interesante porque justo este chiste aparente, este aparente del curso del sin Claro. Y que justo ese es el genio, vamos a decir, el genio de Freud. Encontrarle este otro sentido. Es como pensar que hay otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje que no conocemos. Y ese lenguaje que no conocemos habla de algún, o bueno, no habla, se expresa de alguna manera. Y siempre ha sido así, pero la gente pues no le prestaba la importancia, o no sabía, o decía, pues, por ejemplo, los sueños, los chistes, las equivocaciones, etcétera. Y la gente decía, pues, me equivoqué. ¿no? Decía por ahí un filósofo y poeta, Roberto Gómez Bolaños, en un personaje que tuvo, decía, se me chispoteó. Claro. Fue sin querer. Queriendo, ¿no? Y se juega. Allá está, a lo mejor él estudió psicoanálisis, ¿no? Sí, Una de esas, porque cualquiera diría en el fue sin querer queriendo que no tuvo que no lo hizo a propósito. Claro. Claro. Y sin embargo, con el remate, cuando dice queriendo. Fue sin querer. Queriendo. Claro. O sea, yo sé que en realidad fue queriendo. Claro. Y ese lenguaje del inconsciente, ahí estuvo, ahí ha estado, ahí está de hecho. Pero lo desdeñamos, nos asusta, no le queremos entrar, o no sabemos cómo. Entonces, si no sabemos, pues no le entramos, y a lo que no conocemos lo desdeñamos. Entonces la gente oye psicoanálisis, o Freud, o inconsciente, o chistes, entonces, no, eso no. Y ¿No? en general, las personas que desdeñan por no saber, o aún sabiéndolo, pero por no quererle entrar, en ese desdén de las palabras de fue un sueño, soñé. No le hagas caso. Ya, fue un sueño. O me equivoqué. En el lapsus me equivoqué. Me equivoqué. No. Me equivoqué. Ya. O se me olvidó. Se me olvidó. Oye, que te casaste, se me olvidó. No. Se me olvidó que yo no quería casarme. Sí. Yo tuve un paciente hace años que justamente se le olvidó, se levantó un día a todo dar, se bañó, como dijo, anoche me desvelé, ¿dónde estuve? Se alcoholizó, no se acordaba, quién sabe. Dice, pues aquí me voy a quedar por las dudas. Y se quedó hasta que alguien le llama y le dijo, ¿dónde estás? Pues aquí en la casa, te estamos esperando. ¿Para qué? Pues ya estamos todos quiénes y para qué. En la misa se le olvidó Que se iba a casar. que se casaba a tal hora. Eso no es una casualidad. Eso no es, y ahí es donde tendríamos que entrar nosotros. Y diríamos ahí un paisano mío, Paul Ricoeur, paisano mío, Sí, francés.
que decía que el psicoanálisis, con su interpretación, es el ejercicio de la sospecha. Claro. ¿Qué le dijo un seno argentino a otro seno argentino? Usted que domina el idioma argentino. Che. ¿No? ¿Qué le dijo? Che seno. Che seno. No, le dijo, sospecho. Sospecho. Sospecha. Ese es el punto, sospechar. El sospechar. El sospechar. Pero no es una sospecha, no es una duda. No es así como suspicacia. Es una sospecha puesta de una manera para decir, a ver, ¿qué hay ahí? Claro, ¿Ahí hay algo más? una sospecha, yo diría legible, que se puede leer, que ahí está. Claro, y ahí yo digo, vamos a ir haciendo todo así como una bolita, y ustedes la desmenuzan y le van a ir acomodando, y alguien nos pasa el resumen al final, ¿no? Porque entonces, eso que usted dice, que es legible, la sospecha y la pregunta sería, ¿para quién? Claro. Porque entonces, si fuera legible para todos, no estaríamos haciendo este programa. Freud hubiera pasado en la historia como cualquier hijo de vecina, usted y yo seríamos así como ingenieros electromecánicos, estaríamos hablando de... Y tendríamos mucha lana. Y tendríamos mucha lana y estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces aquí sí es legible, claro, porque ahí está, solo que ¿para quién? Claro. Y aquí está el punto. Quien no lo entiende, porque no le es legible, porque no ha estudiado, porque no se ha formado, lo desdeña, porque no lo entiende. Claro. Y hay quien lo entiende, pero le asusta. Y hay quien le entiende, lo maneja, lo trabaja y lo hace legible para otro, que es el paciente, para que le sea legible. El paciente puede asustarse y decir, ya me voy, ya no regreso. Como O, sucede. Como sucede muchas veces. Ajá. O decir, decía un paciente, es que darse cuenta de lo que pasa es muy lindo, es muy bonito, pero saber lo que pasa Cómo espanta y duele. es terrible y duele. Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja. La manera de entender es estando ahí, que parece algo difícil, el sufrimiento, pero no hay otra forma más que así. La manera de entender los textos, pues es no leyéndolos, es trabajándolos. Ayer le comentaba a una colega, hay que leer exegéticamente, no nada más pasar la vista por las letras. Por las letras, pues eso sí, pero no, ¿qué dice? ¿Qué se está exponiendo? Eso sería, por ahí estaría la parte, ¿no? El buen Freud, con tantas cosas que decir del buen Segismundo, ¿no? Claro. Sí, ¿qué y por dónde? ¿Qué y por dónde? ¿Qué y por dónde? Fíjate, esto que pregunto y al mismo tiempo le doy una posible respuesta, me hace recordar, Doc, hace, pues ya no sé cuántos años, pero por lo menos del 98 para acá, 27 años, 26, 27 años aproximadamente, toca la puerta una niña totalmente vestida de negro, con su cabello largo negro, labios negros, uñas negros, o por lo menos así la recuerdo, porque en una de esas, si nos está escuchando o lo va a escuchar más tarde, va a decir, no, nunca me vestí así, pero mi recuerdo dice eso. Toca la puerta donde yo estaba dando un curso a unos colaboradores de una universidad cuyo nombre no digo porque no paga la publicidad, ¿sí? Y bueno, ya habiendo sido interrumpido, abro la puerta y dice ella, doctor Varela, y yo, pues, si ya me interrumpió, diga, supongo que va a decir algo importante. Y me dijo, usted me va a dar clase el próximo semestre y quiero saber qué bibliografía me recomienda para empezar. 2 meses antes de empezar el semestre. ¿Por qué 2 meses antes? Porque acababa de terminar el previo y estábamos en capacitación, etcétera. Y eso a mí me llamó mucho la atención, que alguien a los 18 años dijera, quiero adelantarme para leer. Y ahora no solo es una gran lectora, sino además ha sido editora de la revista del Decanato del Politécnico, brillante psicoanalista ella. ¿Quién es Doc? ¿Quién es Doc? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo soy Juan. ¿Y ella? Ella se llama Elsa, se apellida Pavón, a quien le mando un fuerte abrazo, muchos besos, esperando que esté muy bien. La doctora Pavón. Elsa Pavón Rosales. ¿Sí?
brillante, brillante. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque estamos hablando de la lectura profunda, de la lectura concienzuda, de esa que implica dolor, de esa que implica sufrimiento, de esa que implica estar. La única manera de salir de este atolladero es estar. Claro, y ahorita que dices sobre la cuestión de la lectura, y estaba pensando en esta idea, y tal vez en esta chica de esos 18 años, que quería comprender algo que todavía no sabía qué era, pero que sabía que ahí estaba. Claro. Tanto lo del texto como probablemente lo de ella, ¿no? Su propia lectura. Y escuchaba hace poco sobre la cuestión de los códices de los aztecas, que no había, digamos, letras, como en otros lugares. Había esos glifos, esos dibujos. Y esos dibujos, para quien sabe, y para ellos, quien sabía hacerlo, sabía interpretarlo. Y eso es un acto hermenéutico, la hermenéutica como el acto de la interpretación. Y ese es el genio de Freud, y ese es el genio que nos heredó a quienes nos dedicamos, y que ojalá algún día podamos mínimamente llegar a un nivel de genialidad para entender todo ese texto, del texto escrito por otros, del texto dicho por otros, del texto de los pacientes, porque el paciente habla, pero ¿qué dice? Claro, porque no es lo mismo. Claro, y el paciente habla y a veces no sabe lo que dice, y nosotros sospechamos que está diciendo algo, pero tampoco sabemos, y entonces leer esos jeroglíficos, entenderlos, para luego decirle acá usted dice qué tal, y para que el paciente diga, no es cierto, a lo mejor esta estudiante te va a decir, no es cierto, yo iba de azul. Claro. ¿No? Claro. En su recuerdo, ya veremos qué dice al rato. Usted lo recuerda así, hasta eso los recuerdos, diría Freud, no son tan nítidos tampoco. Y son recuerdos que, dígalo. encubridores. Lo que pasa es que también hay falso recuerdos. Claro, como mi chamarra que me encubre, que me la voy a quitar, ¿no? Porque Sí. lo veo a usted muy fresco. Bueno, lo que pasa es que Eso es un fresco. soy un fresco. Es un fresco. Sí. Pues me hubiera dicho que era de camiseta, y ahorita me quito la camisa también, Claro. porque si traigo camiseta, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una época de la vida. Sí, claro. Sí, a ver, Que llegada hay que taparse la temprano. pausa masculina, ¿no? Yo sé, yo lo entiendo. Ay, si Entonces, tuviera Claudia, ¿qué hubiera dicho? No, bueno, por eso no quiso venir, ¿no? Y entonces fíjese qué interesante, Doc, porque aquí hay una cuestión. ¿Qué es lo que dice Freud en sus textos? Y luego, para que Freud entendiera a sus pacientes y escribiera sus textos, pero luego para que los que estudiamos entendamos los textos de Freud, para poder entender los textos de nuestros pacientes. Ay. ¿No? Y entonces de ahí alguien tendrá que parafrasear diciendo cosas que aparentemente son raras y no tanto. Entre el paciente y el analista, ¿quién es el que sabe? Es una buena pregunta. Claro. ¿No? Y yo digo que yo no sé. Pero que el que sabe no sabe que lo sabe. Y que fíjese que eso suena muy actual, Sí, claro. muy de allá de mi pueblo. Pero si nos remontamos todavía mucho más tiempo atrás, hubo alguien que dijo, a ver, yo de lo único de lo que puedo estar seguro es de que no sé. no sé nada. No he cenado yo. No he cenado yo y a ver si invitan unos sopes. Los sopes, ahorita que viene el sope. Usted me dijo, por cierto, que íbamos a desayunar antes y no veo. Bueno, llegó tarde, Doc. No, llegué, no. Ahí está una interpretación. ¿Tarde para quién? Para mí. Claro, que la señora de los sopes ya estaba Ella ya estaba temprano. Ella se le estaba haciendo tarde. Yo debí comer y decir, ya viene el doctor Varela a pagar. Eso debiste haber. Y entonces fíjese qué interesante, porque justo Sócrates, y miren aquí esta acotación, Freud no es que haya inventado, porque luego la gente dice, inventó el psicoanálisis. No inventó, le acomodó, sospechó, entendió, leyó y comprendió. Es una buena lectura de todos los anteriores y Sócrates decía esto, como yo no entiendo, como yo no sé, tú eres el que sabe. Entonces Sócrates salía al mercado porque consultó el oráculo de Delfos y le dijo, a ver, oráculo de Delfos, ¿quién es el hombre más sabio? Y el oráculo le dijo, es todo junto, la palabra es toda junto, Doc, pero lo vi así como queriendo separarla. No, es oráculo, oráculo, todo junto con acento en la, no es
Ya. Ok. Ajá. Y entonces le dijo, Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Y la gente decía, Sócrates. Y decía, no, yo lo único que estoy seguro es que no sé. Entonces le decía al zapatero, a ver, usted hace zapatos. Yo no soy zapatero, no sé hacer zapatos. Por tanto, tú sabes más que yo. ¿Cómo le haces? No, pues los hago. No, a ver, ves el animal, lo sacrifican, cortas la piel, la secas, la tiñes, la coses, la cortas, la pegas y haces zapatos. Sócrates, tú no sabes hacer zapatos y sabes cómo se hacen. Yo hago zapatos y no sé. Tú eres el hombre más sabio. Y eso es lo que actualmente está. Claro. ¿Quién es el que sabe entonces? El que no sabe. El que no sabe. Claro. ¿No? Decía alguien por ahí, el viejo que todo lo sabe. El viejo que todo lo sabe. ¿No? ¿No? El viejo que todo lo sabe. Claro. Ay, por ahí. Y entonces aquí, ¿quién es el que sabe? El analista, el psicoanalista no sabe, no conoce al paciente, no puede saber, pero el paciente es el que sabe. Lo que no sabe es que sabe. El paciente no sabe que sabe, y no sabe lo que sabe. O sea, no solo no sabe que sabe, sino en el caso de que supiera, no sabe qué es lo que sabe. No sabe qué es lo que sabe. Y cuando llega, supone que el otro sabe. Que el que sabe es el otro, pero el otro Pues no sabe. no sabe. Entonces, esa es una paradoja, y en esa paradoja existe el psicoanálisis. Y tiene que darse la paradoja, porque si no estaríamos en otro tipo de intervenciones donde el que se supone que sabe, cree que también sabe y da consejos. Como si supiera. Como si supiera del otro, del cual no sabe nada, y el otro que sí sabe, cree que el otro sabe. Y dice, ¿usted qué me recomienda? ¿Usted qué me dice? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Sí. Dígame qué hago. A ver, ¿usted qué sabe? Dígame qué hago. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿De qué pido? ¿De chicharrón? ¿O de...? Porque usted sabe. Sí, yo O de champiñones. ¿Usted sabe? ¿De qué pido? Pues yo solo sé que no he cenado, que no he desayunado y que hay que pedir. Claro. Y entonces, el que cree que sabe, si se lo cree, desde ahí empezamos mal. Sí, qué pena. ¿No? Porque eso existe. ¿Existe, Doc? Sí, Habrá. Híjole. y mucho. Y mucho. Y mucho. Sí. Y ahorita, para algunas personas, son dos locos hablando de nada. Que no saben. Que no saben, además. Porque ya lo dijeron públicamente que no sabemos. Pero el chiste es hablar de Freud. Ese es el chiste. Sí, claro. ¿No? Sí, porque no vamos a dar una cátedra. No. Sí, y qué bueno que la gente diga esos dos locos ahí, hablando, sin saber. Sin saber. Sin saber. O creen que saben. O creen que saben. Y los pusieron ahí y creen que saben. Sí, bueno. Como cuando llega uno a un salón de clase siendo el docente. Los alumnos o los discentes ahora piensan que porque está ahí al frente y alguien lo puso, sabe. Y fíjese qué interesante. En algún lugar de una universidad, a lo mejor es parecida a la que usted no quiere nombrar, haciendo horarios, un docente llegó y me dijo, oiga, es que me quitaron una materia, entonces deme otra, ¿no? Digo, es que ya no hay grupos. Y luego usted, ¿cuál es su perfil? Soy ingeniero en computación. Y yo, solo, porque así a veces uno es doc, le dije, a ver, le digo, pues tengo aquí una de neurociencias. ¿A qué hora me dice? Le digo, de 10 a 12. Y ve su horario y dice, sí me queda. Le dije, pero usted es ingeniero en computación, este es neurociencia, estoy buscando un neurólogo. No, está muy difícil. Me dice, si usted me da el programa, yo me pongo a estudiar y yo doy la clase. ¿Qué tal? Y es probable que sí, yo también, yo hago unas diapositivas y hago algo, sé hablar en público y todo, y hasta parecería que yo supiera del tema. Y puedo dar una clase, una exposición de algo, sí. La cuestión sería cuando alguien le preguntara qué pasa si hay una lesión en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Y entonces yo diría, ¿qué es el núcleo qué? El núcleo ventromedial. Oye, alguien se accidentó. Y entonces ahí diría, es que yo soy ingeniero en computación. Y así hay quien se pone a dar clase, o a hacer clase, o a dar... Y también Yo conozco una persona que dice, cuando le dan la materia, dice, pues, casualmente soy especialista en esa área. Ah, no, bueno, pero es otra cosa. Eso es otra cosa. Es mi mero mole. Mi mero mole. Me preparé para eso. Mire, justo eso es de lo que más sé yo.
Época de vacas flacas, ¿no? No, pero sí sabía yo de eso. Sí sabía, no, ¿no? sí, ¿Sí sabía? sí, por supuesto que sabía yo. Yo sigo sin saber muchas cosas. No, y aquí entonces, para ir centrando y no crean que estamos hablando nomás, el chiste es hablar, por Ustedes hablar, saben. porque esa es la idea. El discurso en un acto psicoanalítico es así. Si grabáramos una sesión, no sabríamos quién es el que está mal o el que está bien, quién es el analista, porque parece en ocasiones un discurso así, como de locos, ¿no? Porque no se entiende y así es el discurso, porque si trabajamos con lo que ya se sabe, con lo que, pues, me pasó esto, pues qué bueno, mi mamá me regañó, dice alguien, mi mamá me regañó, y ya, no, pues, señora, no lo regañe, y ya, ¿no? Y tú no te sientas mal porque te regaña, ya, échale ganas, pórtate bien. O sea, además tu mamá, pues ni modo Pues, que... ni modo que le digas que no, y es tu mamá, hazle caso, pórtate bien en la escuela, ya, ándale, échale ganas, pórtate bien, ¿no? Y además te voy a dar un premio. Y además te voy a cobrar, Claro. ¿no? Y te doy aquí un dulce para que, mira, qué rico, ¿no? Y eso, ¿qué es eso, no? Hay gente que cree y que va y que dice, y está bien, y si se siente bien, si una persona se fractura una pierna, llegan los paramédicos, le entablillan, le dan una pastilla para el dolor, le mitigan un poco el dolor, lo apapachan, le dicen, ánimo, usted joven, va a ver, la vida es bonita, ándele. Vámonos. Lázaro, levántese Y ande. y ándele. Muy bien, se siente bien, lo queremos mucho, todos estamos, venga, échale ganas. Se siente bien, es un buen para Sí, ti. claro. Y la fractura, Ahí sigue. ahí está. Y ahí seguirá, Doc. Y la pastilla en algunos casos, porque hay quien va y dice, me siento así y todo, y alguien que da pastillas, da una pastilla, sí, la persona se siente un poco bien, ¿no? Dice una paciente, me siento bien, le dieron una pastilla, ¿cómo se siente bien? Tuvo un intento de suicidio, le dan una pastilla, ya, y le digo, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Y su marido? ¿Ya regresó? No. Entonces, No quiero volver a matar. Entonces, tendríamos que, claro, tampoco el psicoanálisis va a resolver, porque no se trata de curar, porque nadie está enfermo. No, por supuesto. ¿No? Que eso sería muy importante aclarar. La gente que va a algún tipo de atención psicológica no va porque está enfermo. No somos médicos, ni curamos. ¿Curamos de qué? Si no está usted enfermo, no tiene nada. Si utilizamos una clasificación internacional que dice, de acuerdo a esta clasificación, usted lo que tiene es F32X27, tipo radio al cuadrado, lo estamos etiquetando y la persona va a quedar así, ¿no? Y la gente ahora se autodiagnostica y la gente dice, me dice una persona, es que tengo depresión. ¿Quién dice? Todos. ¿Quién es todo? No, pues allá en el pueblo. ¿Quién? Mi comadre. Su comadre psiquiatra, psicóloga, etcétera. No, pero es mi comadre. Y sabe. Y sabe, la señora sabe. Entonces la gente ya dice, no, pues tengo esto, sin saber, sin entender, sin leer. Lo peor no es que la gente o el paciente pueda decir eso. Lo peor es que haya quien trabaje diciéndose profesional. Hay una deontología, una ética de las profesiones que te diría, hazlo correctamente, ponte a estudiar, fórmate, supervísate, etcétera. Ahorita hablamos de eso, y entonces hazlo bien, porque si lo haces porque leíste un libro, o porque te dieron una buena clase, o porque el doctor Varela en su clase de teorías de la personalidad o algo, dijo cosas interesantes, ya sales de la clase y dices, ya soy psicoanalista, y entonces empiezas a despachar y a decir, ojo, porque entonces algo anda mal ahí. Claro. Y recuerdo aquella frase de, ¿y los que damos terapia? Y los que damos terapia, y los que no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Qué interesante. Y entonces me gustaría, Doc, ahí particularizar que Freud, que ya dijimos que no inventa, no inventes, le dije, no inventes, No inventes. ¿no? Su esposa, hoy no inventes, No inventes. ¿no? Ahorita les vamos a recomendar La Marta. la Martita, una película para que, pues igual si ya la vieron, la vuelvan a ver, y si no, para que la puedan ver. ¿Es de los Avengers, ¿no? Y otro día pues lo comentamos, ¿no? Freud no inventa nada, Freud era positivista. Además. Además, en su época, el positivismo, ¿qué dice el positivismo? Solo lo observable, lo medible y lo cuantificable es cierto, y si es cierto es verdad, y si es verdad es ciencia. Augusto Comte, otro paisano mío, que dijo además, y por eso la psicología que estudia el alma, que no es observable, cuantificable y medible, no puede ser ciencia. Y gracias a él, la psicología tardó 100 años en no ser ciencia. Y el psicoanálisis, pues menos.
Y Freud era positivista, se iba con lo que hiciera y era muy científico. Pero pasa algo que se llama en ciencia la serendipia. La serendipia. ¿Qué es eso? La serendipia es un evento fortuito que propicia un descubrimiento científico. Así como diciendo, ay, esta manifestación... Como casualidad. Claro, esta manifestación, llamémosle sintomática, ¿no? Pero esta manifestación del paciente no responde a la anatomía. Así es. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde entra la sospecha. A ver, esto, pues si es así, ¿por qué no da? Claro. Hay una escena en esta película que les vamos a recomendar, el doctor Maynard, ¿no? Revisando los pacientes. El doctor Maynard. Que hay ahí una paciente que tiene una parálisis y les explica por qué los nervios propician cierta situación. Y Freud tiene aquí un alfiler y le dice, ¿me permite? Lo prende, lo calienta para desinfectarlo y le pincha la pierna. Pinche pierna. Pum, se la pincha. Y hay un reflejo. Y entonces dice Freud, ¿qué hay ahí? No, que estaba parálisis. Y entonces, de hecho, escribe un texto excelente que se llama De las parálisis motrices a las parálisis histéricas. Y no es que él haya querido, es que ahí está, el dato está, y él como buen positivista en esa época dice, si fuera una parálisis real, no habría reacción, porque está paralizado, no hay inervación, pero si hay un reflejo, entonces quiere decir que la parálisis no es orgánica, Claro. es histérica. Y él dice, a ver, ahí hay algo, ahí sospecho que hay algo. Y es así como él ve, y la serendipia es esa casualidad. La casualidad, él trabajaba, daba recomendaciones, recetas, baños de mar, váyase al mar. Baños de asiento. Baños Incluso. de asiento, ¿no? Que quede la persona anonadada. Claro. Anonadado. Sí, ¿no? exactamente. Baños de asiento, anonadado. Exactamente. Y entonces, como los médicos de esa época, él era médico. Claro. Y los médicos medican y medicaba. Y aconsejaba. Y aconsejaba. El buen Freud Que después aconsejó que no aconsejáramos. Claro. ¿No? Que ahora Claro, por eso claro. no aconsejamos. O sea, por supuesto. ¿Por qué no aconsejamos, no? Espérame tantito porque si no se me va. A mi edad hay cosas que se me olvidan de Te pronto. aconsejo que... Así que le aconsejo que no me interrumpa, ¿no? Mucho de lo que estamos hablando, así como aparentemente juego, está escrito brillantemente por José Pérez Jamagui en un libro editado por la UAM de Xochimilco, además. Proceso de constitución del método. Proceso de constitución del método. Lo tengo autografiado, Doc. Yo tristemente lo perdí. No lo perdí, lo presté y como siempre, libro prestado, no devuelto. No, el que yo tengo dice dedicado a Roberto, o sea, para que no vaya que usted cree que es... Sí. que es el de usted. No, por favor. Sí. Y yo recuerdo la dedicatoria que tenía ese libro. Iba a decir una grosería, pero no porque se oye de la chingada, porque me dio coraje ahorita que me acordé. Presté el libro que decía compañero de ruta. Imagínate que el buen Perrés ponga compañero de ruta. Tomaban la misma combi, ¿no? Sí, para llegar al circo. No, a París. París 10. No, París 244. No, era París 10, ¿no? Bueno, pues sus recuerdos, ¿no? Ahí París estaban. 10, esquina con... Ahí estaban, Sí. no sé si están, ya no. No, quién sabe, ya no, ya ¿Quién tiraron sabe? ahí. ¿A poco? Lolita no se habrá quedado con... A lo mejor. Bueno, hay que ir. Hay que ir también. Sí, ese libro, Proceso de Constitución del Método. Y lo iba a traer, pero ya traía yo muchos libros y ya no cabían. Ya no cabían en No. la mochila. Pero bueno, ahorita comentamos. Y eso es muy importante porque ese proceso casi, pues como le pasó al que le cayó la manzana, Newton, Ajá. a Pavlov, a Arquímedes con Eureka, esa es la serendipia, un evento fortuito que hace que la gente diga, ¡ay, mira! Entonces Freud había ido a París con Charcot y empezó a hipnotizar. Freud, no, empezó a ver las Bueno, regresó ya del curso. Es que, Ah, si no, nos echamos toda la serie aquí.
hay que hacer una serie. Un serial. Un serial. Estudió, Charcot empezó a trabajar la histeria con la hipnosis. Y Freud aprende, regresa a Viena y empieza él como a coquetear con la idea. Y entonces, bueno, para no extenderos mucho, hay una paciente que Freud le dice, la voy a hipnotizar. Y le dice, no, le quiero comentar algo, no, la voy a hipnotizar. No sé si la misma, otra, porque vamos a sintetizar, y le dice, ¿qué cree? Que le quiero comentar un sueño. No, es que eso no, ni es científico, ni viene al caso. No, a ver, la voy a hipnotizar. Después, como usted bien va a decir, dejó de hipnotizar, ¿no? Sí. Y entonces, uno piensa, yo al menos, que Freud tiene una voz así como profunda, así gruesa. Y que llegaba al oído. No, ahora, así, ¿no? Y hay una grabación única que dura creo que 3 segundos, donde se oye la voz de Freud, una voz así, como, no. Entonces le dice la paciente, le dice Freud, después utilizó eso que usted hizo de la mano, de la sugestión. No la voy a dormir, ok, nada más le pongo la mano y relájese. Y la paciente le dijo, no, ¿qué cree? Que su voz me da risa. Me da risa su voz. A mí yo le quiero platicar otras cosas. Y ahí viene esta idea de Freud. Dice, a ver, ¿por qué los pacientes quieren hablar de cosas íntimas, sexuales? Quieren hablar de los sueños. Y quieren hablar de lo primero que se les ocurre. Si aquí es ciencia. Sí, y debe haber todo un proceso. Y un método. Sí. Entonces un día dijo Freud, a ver, no, entonces aquí hay algo raro. Diría el filósofo y poeta José Loredo Jiménez. ¿Cómo dijo? Venimos de un mundo raro, ¿no? Y Freud dijo, hay algo raro aquí, sospecho que hay algo raro. Y esa sospecha, que es la mayéutica socrática, es lo que lo lleva a decir, entonces, si no es lo que es, entonces, ¿qué es? Y entonces ahí se le desborda, y al principio no fue fácil. Claro. Todo este saber que a él lo invade incluso en lo personal, en su vínculo familiar, porque pues, la gente del pueblo, porque bien era un pueblo allá, ¿no? Además estamos hablando de 1800, casi 1900. Póngale 1900, ¿no? Entonces, bueno. Y su esposa le dice, es verdad que tú les preguntas y platicas sobre esas cosas. Y él dice, ¿qué dice? Porque dice, eres el único médico que hace esas preguntas. Es el único médico en Viena. Y él dice, quizá y probablemente en todo el mundo. Claro. Y él tuvo que entrar a ese mundo desconocido, que incluso fue como catalogado de demoníaco, inconsciente, ese diablo, esa cuestión perversa casi. Y él tomó la decisión, o continuaba por el lado de la neurología y haciendo este tipo de trabajos, pues sí, más científicos desde el punto de vista experimental, positivista, o le entraba por este mundo desconocido, difícil, atemorizante, loco, etc. Doc, ¿tú piensas que Freud tomó la decisión, llamémosle consciente, de decir, me voy a ir por este lado? Bueno, diría que sí, científicamente, pero no por lo que acabamos de decir. Él mismo lo dijo, estamos determinados por el inconsciente. De hecho, la idea es que el inconsciente del psicoanalista escuche, trabaje sobre el inconsciente del paciente, no el consciente. Lo consciente ahí está. Claro, y eso sí lo hacemos porque vamos a actualizar. Habrá pacientes que dicen, pues si se trata de ir a platicar, cosa que no es. Si se trata de ir a platicar, pues mejor platico con un amigo. Claro, me sale más barato. Pues claro, una taza de café en X lugar y ya está. El tema es que precisamente son conscientes los que están hablando ahí. Así es. Bueno, lo que aparentemente son conscientes, porque por supuesto también están determinados, pero no lo saben. Y cuando vienen a la consulta, los que de alguna manera hemos leído a Freud, entendemos que es por otro lado, la escucha va más allá de la percepción auditiva. Claro. ¿Sí? Entonces es en otro nivel, es en otro, digamos, en otro tenor donde los inconscientes se encuentran. Y estarían los que como usted lo han leído, y estarían los que como yo
lo hemos entendido. Claro, ¿no? yo por eso lo invité a usted, Nada a ver más, si ¿no? ya entiendo algo. Porque una cosa es leer, claro, y el inconsciente se lee. Ujú. Se lee y hay un proceso y hay una formación. No es estudiar algo y no es que bueno si es el inicio y si alguien da una excelente clase sobre teorías psicológicas y habla de Freud y todo, está bien. O incluso la gente estudia psicología y luego dice voy a hacer una maestría en psicoanálisis, cosa También. verdaderamente que no viene ni al caso mencionar. Eso no lo hace ser psicoanalista a alguien, ¿no? Porque entonces entraríamos, ¿qué sí lo hace ser psicoanalista a alguien? Pongámoslo. A ver, bueno, pues más bien primero diríamos que esto que usted está planteando, Doc, del estudiar la maestría en teoría psicoanalítica no nos hace psicoanalistas porque pasa por otro lado. Así es. Y entonces me remite a, pueden los legos ejercer el análisis, ¿sí? Como si cualquiera, y bueno, de pronto no es cualquiera. Lo que no significa que haya especificidad alguna para hacerlo, pero sí el proceso. Claro. El proceso me parece que No es en lo cuanto a la importante. profesión. Claro, no. Porque no es exclusiva, como algún tiempo se creyó, que es solo de los médicos. Claro. ¿No? Sí, como Freud era médico, había que ser médico para ser psicoanalista. Claro. Después se pensó que había que ser psicólogo para ser psicoanalista. Y yo diría, quizá podría tener cualquier profesión la posibilidad de estudiar la maestría e incluso el doctorado en psicoanálisis, lo que no necesariamente nos haría psicoanalistas. Entonces con eso empezamos a responder que empiezo con una frase para abrir el debate, por decirlo así. Efectivamente, el psicoanálisis no es la panacea, pero es la neta. Pero es la neta cuando se entiende, cuando se vive. Y me parece que por ahí empieza la respuesta. ¿Cuándo alguien puede ser psicoanalista? Cuando lo vive. No cuando lo leyó y se aprendió algunos conceptos. No, cuando lo vive. Y cuando lo vive, y yo diría, la mejor manera de entender el psicoanálisis, de vivir el psicoanálisis, es estando en el diván. Sí, claro, y sin demeritar ni desdeñar a todas las otras áreas y personas que se dedican a esto, yo también diría, y lo comento con mis alumnos, vas a ser un terapeuta de tal teoría, estudia, fórmate, Claro, busca. profundiza. Primero entra a ese tipo de terapia, aprende en ti, ¿no? Porque no es decir que estudies una maestría en terapia X y que digas, ya leí tantos libros o ya cursé tantas materias y ya sé cómo, porque aquí dice como receta. No. Pasa por un proceso personal, ¿sí? De ese tipo de terapia. Luego, no leas, métete a una formación, no una maestría, una formación de estudio sistemático, metodológico y bien, y luego ten pacientes bien supervisados por un experto en el área. Digo, eso ojalá lo hagan. El psicoanálisis es parte de esa deontología y de esa ética. Tú no puedes ser psicoanalista si no has sido analizado, que sería lo primero. Que Freud decía, ¿cómo hay que ser psicoanalistas? Interpretando los sueños, así decía, y cómo con alguien que sepa interpretar. Finalmente, psicoanalízate, esa sería la primera. ¿No? La segunda sería, ponte a estudiar exegéticamente, de una manera sistemática, bien, ¿no? Con un estudio fehaciente, no una lectura, estudiar cuántos años, pues los que sean necesarios, y luego empezar a tener tus propios pacientes supervisados por alguien que sepa por dónde va el asunto. Y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y didácticamente podemos decir que son las piedras angulares del ser psicoanalista. Claro. Saber del inconsciente, el propio, saber sobre el inconsciente, que sería todo este derrotero teórico, por supuesto la parte clínica, metodológica, técnica, y la supervisión, claro, que no puede faltar en cualquier proceso psicoterapéutico y por supuesto analítico. Así que si tu psicólogo no se supervisa, no fue revisado en su proceso personal y no ha profundizado en la teoría y por supuesto en la técnica, haciéndolo, no tiene la praxis, es tu psicólogo, nada más. Y vaya, también pues, habría que comentar
hay algunos lugares, algunas universidades que dan maestrías orientadas a lo terapéutico, sin que haya una práctica clínica. En el caso de los médicos, van a hacer trabajo clínico. Todavía la UNAM en CEU tiene el anfiteatro. Y bueno, todavía van ahí a hacer algún tipo de intervención. Ahora ya hay maniquís, ¿no? Bueno, ayuda. Y van y trabajan la clínica en la clínica. En algunos casos en la psicología, donde yo recuerdo, tus prácticas son de otra cosa que no es psicología, y menos psicología clínica, y menos terapéutica. Entonces, el planteamiento sería que las universidades que están formando, que dicen si son maestrías o nivel doctorado, el que sea, con prácticas, debería de ser en ese sentido, una buena práctica, porque si no sería como decir, quiero ser piloto, estudio una maestría como piloto, estudio la historia de la aviación, los pilotos importantes, los hermanos Wright, pero nunca hice práctica en pista, nunca despegué, volé un avión, lo aterricé, ¿no? Entonces hay gente que dice, ya tengo una maestría como terapeuta en tal, pero nunca tuve paciente y nunca yo me trabajé mi proceso y nunca me he supervisado. O la supervisión es por alguien que igual tampoco fue bien supervisado. Entonces, hasta en los trabajos te supervisan, a ver, ¿no? Hasta en la cocina, ¿no? El que va a aprender a guisar algo, en Japón para guisar el pez globo, primero entra alguien y limpia el pinche de cocina, 5 años, y después le dan chance que acompañe a alguien a comprar el pez globo, otros 5 años, después le dan chance que lo pueda limpiar, hasta después de sus 20 años ya lo dejan que pueda guisar, porque ya tiene toda una práctica, no es échate en un sartén el pez, no, porque además es venenoso. Y aquí sería algo así. Hay quien termina la universidad, se mete a la maestría, yo pregunto, ¿quién ya trabaja en esto? Y hay quien me dice, yo ya doy terapia. ¿De qué tipo de Desde terapia? el octavo semestre yo empecé. Y ahí hubo quien me dijo, yo doy terapia. ¿Qué tipo de terapia? De la que el paciente quiera. ¿Cómo? Sí, si quiere psicoanálisis, si quiere gestal, si quiere, como si fuera buffet, ¿no? No, pero espera un tantito. En el caso de la posibilidad, lo que el paciente quiera, o lo que ad hoc sea en ese momento. O lo que esté de moda. Claro, y entonces, a ver, espérame tantito. Si la licenciatura duró 4 años, en el estricto sentido de no reprobar y cosas de esas, ¿no? 4 años. Y después para ser cognitivo-conductual se aventó estudios de ¿cuánto? ¿De 2 años? ¿Una maestría? 2. ¿Sí? Y luego 2 años en humanismo o 2 años en no sé qué, y así en cada una. Este cuate que dice lo que el paciente quiera, quiere decir que ya pasó por todas esas, pues debe tener 20 años estudiando. Así es. Después Estudiando todas las teorías. Cada una hasta Formándose, formar 20, claro. Y tiene 24 años, ¿no? Pues No, empezó a los tenía 4. 22. Fíjate, ¿No? puede ser. Entonces acá empezó. Y miren, no es por decir que esté mal, no, al contrario. Yo a mis alumnos les digo, éntrenle a la teoría que ustedes piensen que es de su interés, de su agrado, pero hay que entrarle bien, porque si no estamos haciendo terapias maruchan, apapachoterapias, abrazoterapias o cosas. No, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, porque aquí entra una situación que, insisto, es la ética. ¿Qué le digo al paciente? Si yo le digo, yo le recomiendo o le aconsejo algo, no, eso no se vale, ¿no? Es una situación muy profesional, muy ética para hacer un buen trabajo, pero yo no le tendría que decir que haga, porque si yo le digo, deje a su marido o consígase otro marido o algo, y le va mal en la vida, ¿a quién le va a echar la boca? Claro, ¿quién fue el responsable? Y entonces yo tengo que asumir, porque hasta me pueden demandar y me tendrían que quitar mi cédula profesional, ¿no? ¿Se requiere? Se debe requerir, porque hay quien da terapia y como a los abogados, pues, usted va a litigar, pero tiene que tener el médico, tiene que tener una cédula. Aquí, bueno, ok, la licenciatura, sí, pero ¿y luego? Entonces tiene que haber alguien que te avale y que te respalde en ese sentido, ¿no? Pareciera que estamos hablando así como que de asociación libre, ¿no? Sí, pareciera que no hay un antecedente. Freud se analizó como lo que estamos diciendo y con quién y cuáles fueron esas circunstancias.
Ah, ¿verdad? Ah, era muy bien. No, hay un mito al respecto, Claro. ¿no? Porque Freud habló de que él hizo un autoanálisis, cosa que no se puede y que nadie hace. Pero él dijo que así, porque él revisaba sus sueños, los anotaba, decía, pero hubo un proceso del cual él no fue tan consciente, ahí está el inconsciente, en parte. Él tenía un amigo, el doctor Flies, ¿sí? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo, así lo dije, ¿Sí? que eran muy amigos, un médico brillante, una persona brillante, que también le entraba a estudios y conversaban y se escribían, pero no había teléfono celular, ¿no? No había chat. No había chat. Entonces, por cartas, qué bonito escribir cartas. Sí. Y entonces le escribía, se escribían y comentaban, y Freud le comentaba de las ideas que iba teniendo sobre estos descubrimientos que iba haciendo, y le comentaba, y sobre los descubrimientos en sí mismo de lo que le iba pasando, como un comentario. Y aquí el punto es que Freud, sin darse cuenta, y el amigo sin darse cuenta, Sin amigo, saber. y sin saber, que ese es el psicoanalista, el que no sabe, el que sabía era Freud, Freud le comentaba, y el amigo solo le hacía algunos comentarios, algunas observaciones, y como era un personaje brillante, le hacía con cierto nivel de sospecha preguntas, diríamos ahora, muy analíticas. Detonadoras, dirían por ahí. Y entonces, esas preguntas detonadoras a Freud le servían para hacer esa autorreflexión, y entonces, sin darse cuenta, todo este vínculo que se hizo fue propiamente su análisis. Claro. Porque con él analizaba las cosas, le decía, mira, es que ando así, así. El compañero le decía, y si tal, y aquí, y por qué no, y esto. Ahí están las cartas famosas, y entonces propiamente eso fue el psicoanálisis. Fue su propio análisis. Habrá que decir que no fue casualidad. No, claro. Wilhelm Flies escribió un artículo que se llamó La neurosis nasal refleja. Así es. La neurosis nasal refleja. Entonces, para Freud, leer la neurosis, cuando él estaba hablando de neurosis, le llamó la atención. El texto de Flies, otorrinolaringólogo, hablaba que la periodicidad menstrual de la chica tenía un directo con sus enfermedades nasales, ¿sí? Y entonces Freud, que además estaba entendiendo el tema de la sexualidad, pues lo remitió a la menstruación, Claro, lo que claro. eso significa, y se embelezó con Flies, a lo que llamaban sus congresos, ¿no? Donde iba uno, era la escucha del otro. Se reunían a veces en Viena, a veces en Alemania, Ajá. en Berlín, se reunían, caminaban, iban por allá, comían, me imagino, quesadillas, que debió haber por ahí algunas quesadillas, Sí, seguramente. y disertaban sobre tópicos, así como ahorita, tópicos aparentemente sin sentido, y cada uno después, bajo su reflexión, le daba un sentido. Claro. Y eso a Freud le permitió poder ir armando y organizando y sistematizando un saber que no sabía, ¿no? Que no sabía que iba sabiendo. Que no sabía que ahí estaba y que iba sabiendo, ¿no? Claro. Y que Flies, sin saber, le ayudó a irlo descubriendo y construyendo. Y ese es el psicoanálisis, es una reunión ahí. Claro, ahora ya hay toda una metodología, una sistematización, una técnica, ¿no? Ahora ya, en ese tiempo, pues era un poco más incipiente y sin esta construcción, hasta que en 1900 Freud escribe un texto que es así, el rompimiento de la ciencia anterior y de lo que viene siendo el psicoanálisis, en 1900, ¿no? Que por cierto ese libro pues casi no se vendió. No, fue de hecho hasta que apareció Harry Potter. Hasta Harry Potter ya sí, no se vendió, lamentablemente no se vendió ese libro porque era muy técnico, digamos, Sí, claro. muy filosófico incluso, y después muy, lo que ahora se conoce, muy metapsicológico, ¿no? Metapsicológico, y no se vendió. Y luego escribió un librito que se llamó, en 1906, ¿sí? Psicopatología de la vida cotidiana,
Así se llamó un Así programa se de llama. radio. Así se llama. Psicopatología de la vida cotidiana, un librito muy interesante sobre las equivocaciones, el olvido, un poco del chiste, de las equivocaciones de los nombres, que ¿me quieres, Juan? No me llamo Juan, me llamo Pedro. Ah, bueno, también te quiero, ¿no? Entonces, esas equivocaciones, olvidos y todo, y curiosamente fue un bestseller. Sí, claro. Fue un bestseller. Porque, ¿no? porque tocaba lo que la gente ya había vivido. Claro. Porque todos vivimos el lapsus sin llamarle vale lapsus. Y dices, me equivoqué, ¿no? Como si ese equívoco fuera cualquier cosa. Entonces, cuando Freud le da la lectura profunda, ¿sí? Pero lo explica básicamente, hace que la gente diga, órale, esto está de lujo, tiene que ver conmigo. Y que no es casual, los actos no son casuales, ¿no? Como a lo mejor algún psicoanalista que su paciente se va y tiene que tocar el timbre para abrir la puerta. Y ya pasó un rato y no le abre la puerta. Y la paciente no se ha ido. Y ahí queda. Eso no es casual. No es de que, No, se me le chispoteó, olvidó. no. Tiene que tener... No, sí se le chispoteó, pero... Y todo lo que implica ese tipo de actos, equivocarse, leer una palabra por otra, equivocarse en los nombres de las personas, escuchar una cosa que no era. Y creo que, ¿no? Olvidar alguna cita, alguna cosa importante, olvidar dónde dejó uno una pluma, un dato importante, un billete, tus llaves, tu monedero. Freud lo explicó todo eso. Como aquella paciente, ¿no?, que dejó sus lentes en el diván. Ay, claro, ¿no? Dice la paciente todo el tiempo, estos son mis ojos, sus lentes, estos son mis ojos, ¿no? Sin estos yo no veo ni un metro, son mis ojos. ¿Ya? O sea, en el diván ahorita podemos hablar de por qué un diván, qué es eso de, un diván, que jaladas y eso, ¿no? Bueno, y se fue la paciente, entra otra paciente y dice, son de usted unos lentes que en medio del diván ahí. Casualmente. Y entonces hay un significado. Si son sus ojos, ¿qué dejó? Que quería ver. Dejó sus ojos, ¿para qué? Algo quería ver, porque pensaba que pasaba algo importante cuando ella no estaba con la otra paciente o las otras pacientes. Que además estaba en su fantasía, que no pasaba con ella, pero quería que pasara. Y que entonces dijo, pues le voy a echar un ojo a este asunto. ¿Cómo le puedo hacer? Pues no que me quede aquí o me asome por la ventana, cuarto piso, no puede ser. Entonces, casualmente, déjalosle sus ojos. Sí, claro. Y eso uno lo puede entender en este trabajo. Si hubiera sido en otro tipo de terapia, de otra manera, que no se trabaja el inconsciente, pues uno hubiera dicho, oiga, usted dejó sus lentes y ya, muchas gracias, adiós. Y hablando de dejar, como aquella persona, ¿sí?, que le dice a su psicólogo, precisamente, le dice, doctor, ¿mis calzones? No sé, o sea, perdón, pero no sé por qué me hace esa pregunta. Doctor, mis calzones. Discúlpeme, pero yo no sé qué hay con sus calzones, o sea, no lo sé. Doctor, mis calzones. Discúlpeme, ya me está apenando, la verdad es que no sé qué está sucediendo, no sé qué decirle. Dice, mis calzones, o le hablo a mi abogado. Discúlpeme, pero no sé qué hay con sus calzones. ¿Mis calzones o le hablo a mi abogado? Perdóneme, no sé qué hacer. Ay, ¿sabe qué? Sí, permítame. Abogado, ¿no habré dejado mis calzones en su despacho? Ay. El chiste, bueno, y su relación. Ese es otro libro también muy bonito, el chiste y su relación con el inconsciente. Y dice Freud algo que todos sabemos que es cierto, que no lo debió haber dicho, todos lo sabíamos, pero lo tuvo que decir. Cuando contamos un chiste, disfrutamos doblemente. Al ver el gusto, el placer del que escuche y que se ría, y volver a reírnos por el chiste. Claro. Y disfrutamos. Entonces el chiste tiene su chiste. Tiene su chiste. Claro. No es cualquier chiste, ni en cualquier momento. Curiosamente, por ahí escribí algo que no he publicado, como todo lo que escribo, que no he publicado. Los mejores chistes se cuentan en los velorios. ¿Por qué? Y ahí tengo un pequeño ensayo. ¿Por qué? Porque en un velorio donde la gente está triste. Precisamente. ¿Por qué contar chistes en Quizá un velorio? le pone distancia al dolor.
Ese es el chiste. El chiste. Y está la gente reunida contando chistes. Precisamente. Claro, porque es una manera de mitigar. Si lo pudiéramos ver de una forma muy linealita, la gente diríamos, oigan, más respeto, ¿no? Por los deudos, pues ¿cómo? Pues aquí está el esposo de la difunta. Contó el chiste Que primero. fue el que lo contó, que fue el que dijo. Y efectivamente, entonces ahí explicamos cómo muchas cosas de las que vivimos, podemos no estar de acuerdo, eso sí. Sí, esa es ¿no? otra cosa. Tampoco es que digan, a fuerza, no. Pero tendríamos que poner atención entonces, que hay muchas cosas que hacemos, que decimos, que pasan en este mundo y que no sabemos por qué. Y que entonces tienen ese determinante. Otro asunto sería el síntoma. El síntoma, ¿no? En donde alguien desarrolla un síntoma que es físico y que va al médico y que el médico le revisa y que no hay nada. Y que el médico Que no hay nada biológicamente. No hay nada en su cuerpo, en el soma, biológicamente. Entonces, ¿dónde debe de estar? Pues está en otro lado. En el otro cuerpo. Así es, en el cuerpo del inconsciente. Claro. Pero entonces ahora usted, así como le dice, tiene una gastritis, vaya con un gastroenterólogo, o tiene algo, vaya con el otorrinolaringólogo. O vaya con el podólogo, ¿sí? De acuerdo, un chiste lo cuento. Y entonces... Lo tiene que contar si se descontextualiza. No, después. Y entonces... Es que no me acuerdo. Y entonces... Casualmente. Cuando lo dije se me olvidó. Y entonces, así como el médico general manda al paciente con un especialista, también tendría que mandarlo con un especialista, que no es necesariamente el psicoanalista, no, ni quiere decir que sea el mejor. Vaya usted con un terapeuta, un psicoterapeuta, ¿sí? Que vea este tipo de cosas. Ya tendría que ver el paciente con qué tipo de psicoterapeuta va, ¿no? Me escribe alguien y dice, para trabajar centrado en la transferencia. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted sabe eso? No, pues de hecho yo... yo creo que es porque cuando ya le parece, le hago la transferencia. Quizá tenga que... Entonces vamos a trabajar en la transferencia. Yo le hago la transferencia. Sí. Pero como le puse de más, usted me tiene que hacer una... contratransferencia. Claro. Ya entendí. ¿No? Y interesante porque... Yo le transfiero. Sí. Pero a lo mejor usted también me transfiere. Sí. Me contratransfiere. Claro. ¿Y qué es eso, Doc, entonces? No sé, de hecho por eso saqué el tema, a ver si te delucida, no solo a mí, sino a los que nos están escuchando y viendo. Efectivamente, es un proceso que se da en todo tipo de relación, maestro-alumno o maestra-alumna, etcétera, médico-paciente, aunque Freud lo remitió a solo el psicoanalista y la paciente, en realidad se da incluso entre la pareja, claro, entre el jefe, el amigo, subalterno, entre los amigos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esta transferencia? Decía Freud, justamente es una situación afectiva que por alguna razón aquí no está bien manejada o se va a manejar de manera diferente, se le transfiere, se le proyecta a esa persona que empieza a tener un lugar importante, ¿no? Y la otra es cuando el terapeuta también le transfiere a la persona algo, ¿no? Y en ese manejo, esa otra vez la paradoja, en ese manejo se da la posibilidad del trabajo. Entonces hay que trabajarla, no hay que evitarla, tampoco hay que mal manejarla. Claro, porque si no, esa transferencia que podría ser positiva se convierte en algo negativo. Y aquí tendremos que decir algo. La transferencia es un fenómeno psíquico, no exclusivo del psicoanálisis. De tal manera entonces que en una terapia racional emotiva, gestáltica, cognitivo-conductual, conductista, o en la clase de lo que ustedes quieran, pero hablando de psicoterapia, se da. Aquí el punto es, si el terapeuta no sabe, no ha teorizado, no maneja, no entiende, no sabe qué hacer con esta transferencia que el paciente le está aventando y la puede malinterpretar y mal manejar. Y viceversa. Puede ser que como no sabe que hay un fenómeno psíquico, también le transfiere algo, puede ser de rechazo o de cualquier otra cosa, y el paciente puede decir, pero ¿qué le pasa a este? Y entonces, los fenómenos psíquicos, Freud los puso ahí, no los inventó. Entonces, no son exclusivos del psicoanálisis, pasan en cualquier terapia. Que el conductista no los trabaje, no les haga caso, no trabaje sueños y le diga a su paciente, yo no trabajo sueños. Bueno, tendría que ser honesto y decir, yo no trabajo sueños. Trabajo con sueños. Y entonces busque quien trabaje. Pero cualquier psicoterapeuta tendría que saber
que existen fenómenos psíquicos que no son exclusivos del psicoanálisis, son del proceso psíquico de la persona, que yo no le entre eso, como decir, el mecánico le dice su problema, el carro trae un problema eléctrico, yo no soy eléctrico. Yo soy mecánico. Podría verle, pero no soy eléctrico, soy mecánico, cuando busques un eléctrico. Pero hay quien dice, pues ya le vamos buscando, mire, ¿no? Entonces se lo puedo resolver. Con tal de que se dé la transferencia. La transferencia, ¿no? De su banco a mi banco. Sí, claro. Y entonces hay quien, sin tener ese cuidado, le entra a lo que sea. Como igual podría ser que un psicoanalista no sepa de ciertas cosas y le quiera entrar. No sepa, por ejemplo, de medicación, Y lo haga. y crea que es psiquiatra y quiera medicar. Híjole, que Entonces sería igual, estaría el psicoanalista a una ética. Y ahí es donde entraríamos. No es exclusivo del psicoanálisis. Los procesos psíquicos ahí están. Diría un filósofo que no es paisano mío, Karel Kosik, un libro que me encanta, que se llama Dialéctica de lo Concreto, y diría, el mundo de la concreción existe, la cosa en sí existe, independientemente de que yo la crea, la vea o no esté. Y el inconsciente ahí está, y nos damos cuenta que ahí está. Que yo no crea, que yo no quiera, eso es otra cosa. Dijera alguien por ahí, que la ciencia no pueda explicarlo no significa que el fenómeno No exista. Dice un alumno una vez, yo no creo. Como si fuera un acto de fe. No es un acto de fe. Pero entonces tenga usted el plumón y el borrador y el pizarrón y el escenario y fundamente su no creer. Claro. Porque no es solo no creo. Claro. Está bien que no creo. Y hay gente que dice, pues yo no creo. Sí, pero no es una cuestión de creencia, es una cuestión de que ahí está. Michel Foucault, en su libro Microfísica del Poder u Otros, porque no solo lo dice en ese mismo texto, habla del saber y de la creencia. Y dice precisamente que el que cree está del lado del no saber. El que sabe tiene el poder. Y el que no sabe se somete a la creencia al que sabe. Al que sabe, claro. Entonces, yo no creo, significa que no sabes. De entrada. Y es desdeñar, ¿no? Uh-huh. O sea, de entrada yo no creo. Yo no creo en eso. Ok, no creas, pero ¿sabes? Claro, porque esa es otra cosa. Porque esa es una cuestión. Hay gente que estudia las carreras de psicología, pedagogía o afines, o maestrías en alguna orientación psicológica, y que están distintas, no alejadas, distintas del psicoanálisis. Está bien y es correcto y muy válido. Y adelante. Y eso está bien. Y otra cosa es decir, yo no creo. No, ¿has estudiado? O sea, porque si yo no creo en algo es porque lo conozco, lo sé, lo he estudiado, para decir no creo en esto que ya sé. Uh-huh. Pero si yo digo no sé, es porque, si yo digo no creo, es porque no sabes. ¿Sí? Y te tendrás que someter. Claro, al que sabe. Al que sabe. Y entonces pasa que en ciertos lugares donde hay a veces encuentros, pues hay gente que llega a atacar, ¿no? Ahorita me permite, porque si no lo traje en balde, este texto, ahí se los acerco, que espero que algún día nunca lo lean, ¿no? Como mis recomendaciones, libro grueso, de un paisano también, sí, ¿no? También. Un paisano, Onfray. Michel Onfray, un filósofo francés. Tiene textos muy interesantes y es un filósofo de renombre y bien estudiado y todo. O sea que si él no cree, tendríamos que decirle que sabe. Así es. Y es un tipo muy estudiado. Y un día dice, bueno, ¿qué onda con el psicoanálisis? Y en Francia hay muchos psicoanalistas, y ahí se puso a estudiar, incluso estuvo en un proceso, claro, de psicoanálisis. Para saber y todo. Y bien, se puso a estudiar y llega él a la conclusión de que el psicoanálisis es algo así como una farsa. Y la ataca. Y entonces escribe este libro, gruesecito. Pues estaría bien que lo leyéramos pues para tener elementos de decir, pues tal vez no. 497 páginas, pero bueno, le quitamos algunas del índice y esto, la bibliografía, como 490 páginas dedicadas de una manera muy interesante, muy fundamentada, con textos. Es decir, no es nada más aventar pedradas a lo loco, ¿no? Y que valdrían, y hay muchos, como él hay muchos, y este es interesante, y él dice, pues no, yo me puse a estudiar a Marx, me puse a estudiar a Nietzsche, y me puse a estudiar a estudiar, casi hizo una formación, y entonces él, utilizándolo, vamos a ver acá, para
decir que no. Y una de las cosas que mucha gente utiliza, y es ahí donde uno dice, bueno, pues no que estudiaste, no que sabes, y entonces cae en la creencia. Y una creencia es que Freud, en alguna época de su vida, por razones personales, estamos hablando de 1880, algo así, 70 y tantos, él empezó a tener molestias porque fuma mucho. Usted ya no fume, Doc, por cierto, por favor, ya no. Es que yo, ¿sabes por qué Ya no fumé? Porque nadie me fumaba. Así es, así. Y se No. fumó solito. Y me fumé solito. Adelante. Déjame leer algo, Adelante, porque sí, sé sí. a dónde vas cuando hablas de la fumadera. Adelante. Freud. Dice Diego Lugo, Freud tuvo un colega que murió por uso de drogas, que de hecho ambos consumían y promoviendo su uso para tratar dolor y depresión. A la muerte de su colega, Freud dejó de usarla y promover su uso. Diego Lugo, ingeniero biomédico, o sea, no psicoanalista. Muy bien, Y Diego. Muy bien. Y tiene una postura interesante. Claro. Tiene una postura interesante. Muy bien. Porque habrá que decir que el buen amigo Freud, que sí, por supuesto, usaba la cocaína como consumo personal y tuvo a bien decirle a Marta, vas. Y ella dijo, no, por toda ¿cómo decirlo? Pues la idea de la droga de siempre, ¿no? Y Marta dice, no, nunca vas a trascender. Le responde, nunca vas a trascender. Claro, ves esto, Doc. Sí, y es muy importante porque es algo de lo que algunos detractores utilizan, y es ahí donde entonces ya se pierde la objetividad, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo para, si alguien no está de acuerdo, aquí va a encontrar mucho fundamento Para no estar de acuerdo. Para no estar de acuerdo. Pero yo lo que les diría es importante leerlo, pero el fundamento es que OnFight nos manda a muchas lecturas, entonces habría, igual, para poder cuestionar, habría que estudiar, no nomás esto. Y una de las cosas que mucha gente comenta es este aspecto de la vida de Freud. Él, por fumar, empieza a desarrollar un cáncer de mandíbula. Que hasta pronostica su muerte. Así es, y bueno, pero él no quiere tomar medicamento porque dice, el medicamento pues me va a adormecer y yo quiero estar lúcido. Y Freud lo toma. En esa época había que ser muy específicos, no existía como actualmente la cocaína, no era cocaína, de hecho todavía no estaba prácticamente procesada e industrializada, No, para nada. ¿no? Entonces Freud era un estudioso de todo, de la antropología, de la arqueología, de la historia, de las religiones, era un tipo brillante, y es lo que tendríamos que hacer, hay que estudiar el De tocho Toño. morocho, porque si no entonces decimos cosas y a lo mejor no sabemos, bueno, y a lo mejor la vida no nos da. Y Freud por ahí lee un artículo sobre que algunas tribus indígenas del Perú, de Bolivia, utilizan la planta de la coca como un analgésico y un estimulante. Y entonces Freud dice, caray, suena interesante. Vamos viendo. A ver, porque Freud era un científico, acuérdense. Habrá que decir que Freud era médico prominente. Así es. Y ahí va esta anécdota interesante. Entonces Freud manda comprarse hojas, ojo con las hojas. No era la coca de, oye, no, el fentanilo, no, plantas de coca. Y Freud empieza a estudiar las propiedades analgésicas de la coca. Tiene un texto que valdría la pena a Diego decirle que lo busque, que se llama Über Coca. ¿No? Se lo puedo mandar yo, está en alemán y también está en español, por si acaso. Ay, qué bueno. Para los que no hablamos Para los que alemán, no. ¿no? Uber Coca hizo un estudio muy interesante que hace Freud científicamente sobre el uso y las propiedades de la coca. Y Freud empieza a explorar consigo mismo. Habrá que decir que así como Freud habló del inconsciente y habló de la neurosis, lo pensó desde sí mismo. Claro. Y la coca no era la excepción. No, y además no iban a darle dando coca a medio mundo, dijo, no, a ver, y él empieza a probar y descubre ahí que sí tiene propiedades analgésicas. Y fíjense lo interesante, Freud empieza a investigar y trabaja con la retina de los gatos. Y entonces descubre que la retina de los gatos se puede anestesiar, y Freud empieza a hacer cierto tipo de operaciones en la retina de los gatos. Freud estuvo a punto ahí
de hacer un descubrimiento Que ahorita, sería... es más, debe estar en la historia de los... debe estar, debe claro. estar en la historia de los ojeros, iba yo a decir, para no decirlo de otra manera, de los científicos del ojo, Así es. obviamente. Y Freud está descubriendo, y entonces dice, con esto me voy a volver famoso y rico, porque como cualquier persona, Freud quería hacerse famoso y tener lana, por supuesto. Quería el otro tipo de transferencia, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Y entonces descubre y escribe ese artículo científico que quiere publicar sobre así se llama, las propiedades analgésicas de la coca en la retina de gatos, así se llama el estudio. Y tiene un colega que es ojero, y le dice, mira, porque aquí viene el amor, Doc. El amor, otra vez, chivo, el amor. Hay que hablar del amor un día de estos. Martita se va de vacaciones y le dice, quiero que me alcances. ¿Cómo esa gente se iba de vacaciones 2 meses, Doc? Y nosotros 2 días de Semana Santa y ya, cara. Tenemos que esperar el puente del 1 de mayo, que es el día del Y yo trabajo, Doc. Y además, Doc, Yo trabajo los días que usted no trabaja. O sea, diario. diario. Y entonces Marta le dice, quiero que me alcances en los Alpes, porque estoy de vacaciones. Y le dice, le estoy haciendo un trabajo importante. No me importa. Bueno, que Freud dijo, no es cierto, que le dicen, usted por Martita dejó sus estudios. No, no es cierto. Y entonces Kohler, un colega de él, oftalmólogo, le dice, mira, te voy a dejar aquí mis investigaciones, mis estudios, y tú eres oftalmólogo. Cuando yo regrese, practica, ve y todo, y verás. En 2 meses que yo regrese, publicamos lo que hayas visto y publicamos lo que Freud llevaba 1 año, algo así, estudiando, y publicamos, y mira, nos vamos a volver famosos. Y se va de vacaciones con Martita. Jaló más el amor. Sí, como Que una carreta. Sí, claro. Que una carreta. Traía 2 trenzas. Todo. Y regresa Freud y... oh, ya, sorpresa. ya era famoso el buen Kohler. Kohler se fue a Estados Unidos con el descubrimiento, y en Estados Unidos lo presenta como un descubrimiento de él. No estoy tan seguro, pero creo que sí, que ganó el premio Nobel o algo así, un premio, y se vuelve millonario con eso. Un día le preguntaron a Freud, ¿usted qué opina de que su amigo le voló? No. Es mi amigo y yo le regalé, así, toma, le regalé mi trabajo porque él estaba destinado a ser millonario y descubrir eso, ¿no? En el que 2000, no me acuerdo la fecha, los premios Nobel de neurociencias, ¿no? Que no me acuerdo ahorita, los 2 gringos, que ganan el premio Nobel, dicen que los estudios que ellos tienen están basados en el texto de Psicología para Proyecto de una psicología para neurólogos. Proyecto de psicología. Donde Freud, antes que Ramón y Cajal, ya estaba hablando de las neuronas, y estos científicos que ganan el premio Nobel dicen, nuestros trabajos están basados en el proyecto de Freud. ¿Qué fue? Habrá que decir que el proyecto, digamos el desarrollo teórico del proyecto de psicología para neurólogos fue el texto de la resistencia. Sí. Yo le llamo así. Así es. O sea, Freud empezó a descubrir tanta cosa que las sufría, que dijo, no, yo me regreso a la ciencia, Sí. para olvidarse de todo lo que tenga que De ver su con el sufrimiento neurociencia. neurótico, claro, porque era un neurótico también. Y empezó a escribir científicamente. Freud pudo haber sido en la historia de la oftalmología el pionero de la anestesia local del ojo. Y en las neurociencias, El descubridor de la neurona. de lo que Ramón y Cajal, que ganó el premio Nobel, le llamó neuronas aferentes y motoras, que Freud le llamó neuronas phi, neuronas psi, y las barreras de contacto, que no son otra cosa más que la sinapsis. Antes de Ramón y Cajal, pero y es verdad, ese trabajo después lo puso en un cajón, y lo descubren, alguien escombrando, no hacían el quehacer en casa de Freud, en 1950, atorado atrás del cajón. Hasta esa época se conoció. Y regresando a lo que Diego decía, el asunto fue que Freud descubre, y él como científico y médico considera que la coca puede ayudar a ciertos procesos analgésicos. Y efectivamente tenía un amigo que era heroinómano. El amigo le entraba la heroína, y entonces Freud cree, como científico, y está en los pininos, cree
que dándole una pequeña dosis de coca puede lograr sacarlo de su adicción a la heroína. El amigo de Freud ya estaba muy metido y estaba ya muy dañado. Logra un poco, ¿sí?, irlo sacando, pero este amigo regresa y se clava mucho y muere efectivamente de una situación ya como un adicto a la heroína de hace muchos años. Y eso es una de las cosas. Que Freud era cocainómano y que Freud le dio a su amigo y que lo mató. No, a ver, por eso es importante lo que estamos diciendo. Hay que leer. Claro. Hay que leer con doble E. No leer. Sí, o sea, porque hay quien lee. No, hay que leer. Entonces, Diego, valdría la pena, y a todos los demás, pues echarse un clavado. Me dice un alumno, no, pues Freud, pues claro que escribió 24 tomos, pues Sí, le daba la coca. Claro. Le dije, bueno, échate un churrito de mota ahorita ya y entrégame tu trabajo. Por lo menos. Que por lo menos, porque tu trabajo está bien mal hecho. Eso le pasó al Flaco de Oro. Y ahora con la inteligencia artificial, pues menos, pero si fuera el caso, pues entrémosle un poquito a eso y escribamos. Claro, por lo menos leamos. Por lo menos leamos. No, entonces no fue así. No fue que él, no. Dice Diego, justo así empezó el uso de la planta. Se utilizaba como medicina hasta que detonó en lo que hoy es. Pero justo eso, ese común de masticar hojas de coca empezó en 1920 años después de la muerte de su compa. Tiene información para ser ingeniero biomédico. Qué bueno que muy hay importante, muy sí, importante. Sí. Doc, ya que estoy acá, déjame saludar a la gente que está por acá. Sí, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda ahí? Lali Tapia y Diego Lugo, por cierto, quien ya hicimos dos Gracias, comentarios. Diego. Nos están viendo. Lalis, saludos como siempre. Diego, saludos. María Concepción Patlán Reina dice, buenos días, interesante tema, interesante información también dice. Saludos María Concepción. Ecatepec.com, saludos, muy interesantes temas. Turtepec.com, salud, qué interesante. Salud. Me equivoqué. No, cuenta como lapsus. Ahorita lo analizamos, ¿no? Ahorita. Saludos, qué interesante escucharlos. Pocalco.com. ¿Cuál es el nombre de la película que recomienda el doctor Roberto Peralta? Pasiones secretas, seguramente. Sí, ¿quién pregunta eso? Desde coacalco.com, alguien. Pasiones secretas, ahorita les digo 1960 y tantos. la liga, ahorita les digo la liga, por aquí le voy. Sí. Pasiones secretas. Es la vida y la obra de Freud. Diego Lugo, ya leímos lo que dijo Diego Lugo. Saludos a mis colegas, gracias por compartir temas tan interesantes acompañada de su reflexión. ¿Qué tal, Betty Eugenia Osorio Palma. Betty, muy bien, Betty. Sí, también. También. Muy bien. Aparte, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Betty, qué gusto, ya empieza a ser asidua. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿En serio, Betty? Sí, ¿Y mi programa no lo ves? No. ¿Nomás ves el del doctor Varela? Por alguna razón Muy inconsciente. bien. Mañana podemos vernos a la hora de la comida, Doc, allá en la escuela. Ya está. ¿Te vas a ver con Betty? Betty, mañana es probable que ahí nos veamos. Muy bien, gracias. Tristemente, ella solo ve mi programa, pero no me lleva como a ti. ¿Quién más? Saludos, Betty. Jess García, hola. Debí haber sospechado que hoy era su cumpleaños de Freud. Saludos. Sí, Jess García. Su cumpleaños 169 del buen amigo Segismundo. No lo sospechó, Jessica. Sospechó, Jessica. Sí. Si no, ¿para qué hacemos un programa el 6 de mayo sobre Freud? Freud? Pudiendo haber hablado sobre la chafaldrana de la espironeta. Que sería muy bueno. Sí. Dice, ¿hay más? ¿no? Por ahora no, pero seguirán escribiendo y lo leemos con Dice Michel Onfray, Freud detestaba la filosofía y los filósofos. Esa es una de las cosas cuando no sabemos, que solo aventuramos, de dónde él es filósofo y debía de saber, ¿sí? Claro. Y dice, entonces, Freud detestaba la filosofía y los filósofos. Cabe mencionar que Freud quería ser filósofo. Pero en la época de Freud, los judíos, porque han de saber que Freud fue judío, los judíos no podían estudiar
filosofía. Y por, no sé, razones políticas, ideológicas, sociales, económicas, en la época de Freud solo podían estudiar los judíos medicina o derecho. Ahorita, si hubiera sido abogado, estaríamos hablando de las leyes, ¿no? Sí, ¿No? sí. 6 de mayo, las leyes. Las leyes. Sí estamos hablando de las leyes, pero del inconsciente. Claro. Y entonces Freud dice, no me veo como abogado, tampoco como médico, pero algo tengo que estudiar. Porque además, pues era la tradición. Y el papá y la familia, como a veces pasa, pues primero alguien le dijo, pues abogado, mi abogado. Sí. Y alguien dijo, no, el papá sobre todo dijo, siempre quise tener Un médico en la un familia. médico en la familia. Y de ¿no? hecho le dice a Marta, el buen Jacobo Freud, papá, ¿no? Papá. Decía, es cuando dicen, es que no logro, no, pero no lo dijo el papá, otro equívoco mío. Sí, yo no digo nada, pues yo lo dejo que Sí, usted se equivoque. sí. Solito. Sí, no lo dijo el papá. Miren en el barrio, que usted se atore. Solito. Usted mátese. Sí, cuando Netflix es Breuer, Joseph Breuer, que su paciente está enamorada de él y se va, más bien no se va, huye para no involucrarse Corrió. sentimentalmente, justo porque no sabía manejar la transferencia, lo supo y mejor huyó. Y Freud dice, yo ¿no? Entonces Marta le dice a Breuer cuando dice me voy con mi esposa de vacaciones, dice yo no logro sacar a Freud de vacaciones. Sí, Así de cariño, Sí. sí. Y así despedía muchas de sus cartas. Sí. Atentamente, Sí. Sí, que por cierto existe cartas de amor. Ah, Todas sí, las a cartas Marta. a Marta. Ahí lo tengo. Sí, sí. Ya hablaremos de Ya eso, hablaremos de eso. del amor. Del amor. Y entonces le dice, la respuesta de Breuer es, eso te pasa por haberte casado con un médico. Así es. Eso, Y Freud estudia medicina. en 9 meses. Sí, ¿por qué? Porque Freud cuando entra a la universidad, él siempre quiso ser filósofo. Y entonces en ese tiempo en la universidad hay filósofos importantes. Franz Brentano es uno de ellos. Para que lean algo de Franz Brentano. Entonces Freud se mete a puras clases de filosofía. 4 años, 3 y cacho estudia con Brentano, con todos los filósofos. Y entra a las clases de filosofía. Entonces mi querido Michel Onfray, cuando te vea nuevamente, Le vas a decir, le voy a en decir, el pastel. ¿qué crees? No, y entonces Freud estudia pura filosofía. Y ya se acerca el último año y el papá Jacobo le dice, entonces mi hijo, pues ya va a ser usted médico. Y entonces Freud dice, on the mother. ¿Qué onda? Ya se va a acabar, ¿cómo? Y yo nomás me la he pasado estudiando filosofía. Y entonces Freud dice, no, pues no. Y entonces así como en los institutos patrulla, por algo era una genialidad. Claro, o sea, no es que no crean que ahí, que dio una lana, no. Freud se puso a estudiar los últimos 9 meses un embarazo. Un embarazo. La gestación. Se puso a estudiar todas las materias. Digo, había pasado y no es que no supiera nada, pero entraba más a filosofía. Y se pone a estudiar las materias y se gradúa de médico. Al final escribe también, bueno, al final, en algún momento le escribe a Flies y le dice, he logrado pasar de la medicina a la filosofía gracias a la psicología y he realizado mi sueño de ser filósofo. Tan es así que en algunos textos, y uno de ellos es El mundo de Sofía, que alguien lo estará leyendo seguramente ahorita, en el mundo de Sofía, Freud está catalogado como filósofo. Entonces, es lo que les digo, Michel Onfray se atreve a decir acá, Freud detestaba la filosofía de los filósofos, y eso me da pauta para hablarles de un autor paisano mío también, pues paisano, ¿no? De acá de Coacalco, Sí, de Ecatepec. sí, Ecatepec. Aquí, por cierto, está al lado de la Torre Eiffel. Sí. Así. Sí, claro. El puente de fierro lo construyó El mismo. el mismo Eiffel que construyó la Torre Eiffel, construyó ese puente de fierro, ¿no?
Sí, pues usted qué pensaba. Ahorita nos vamos allá a la Va, Fuente de va. Hierro para recordar. Hace mucho que no voy a la Torre Eiffel de mi pueblo. Paul Asson, ahorita les digo este libro, pero tiene un libro que se llama Freud, la filosofía y los filósofos. Y entonces ahí dice, Freud estudió filosofía siempre. Claro, estudia muchas cosas, ¿no? Entonces aquí el punto es comentar, podemos no estar de acuerdo. Sí, sí, claro. Podemos no estar de acuerdo. En este texto, Paul Asson dice que hay un congreso internacional por ahí de 1910, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, porque Estados Unidos está lleno ya de conductistas y positivistas. Entonces dicen, el psicoanálisis no puede ser ciencia. Vamos a hacer un congreso internacional para ver si el psicoanálisis puede catalogarse como ciencia o no. Y entonces van todos los conductistas de Estados Unidos, todos los de todas las corrientes, e invitan a muchos psicoanalistas. Y dice Paul Asson, y qué chistoso, ¿qué cree? No invitaron a Freud, no lo invitan. Entonces invitan a medio mundo, a supuestos psicoanalistas que no eran psicoanalistas, a hablar de la ciencia, y si el psicoanálisis era ciencia, y no invitan a Freud, ¿no? Y entonces por eso dice él, la epistemología freudiana es solo la que él usó, Freud. Las otras son epistemologías psicoanalíticas. Y que marca en el lenguaje la gran diferencia. Claro. Porque hay quienes hemos leído la obra de Freud y hay quien es psicoanalista. Claro. A partir de la obra de Freud. Claro, una cosa es haberla leído, Michel Onfray lo ha leído, y hay mucha gente que ha leído a Freud y lo ha leído, Claro. pero hay quien es psicoanalista y que no solo lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha trabajado Lo ha vivido. y que lo ha vivido, ¿no? Aquí, y retomando la palabra, dice Freud en una época que él quiere que esto que él está creando, que no es una ciencia, ha dicho, y que como tal debemos decir que no, él dice entonces, mi psicología no es de la conciencia, es una psicología que va más allá de la conciencia, es entonces una meta. Psicología, la psicología que va más allá. ¿A dónde va? Al inconsciente. Y entonces la mayoría, si no es que todas las psicologías, las terapias, las teorías son teorías y terapias de la conciencia. Y es la única que habla del inconsciente. Íbamos a decir de la De inconsciencia. la inconsciencia. No, porque esa es otra cosa. Del inconsciente. Y al hablar del inconsciente hablamos no de la conciencia, entonces es una metapsicología. Y entonces Freud dijo, quiero que a esta incipiente ciencia se le llame metapsicología, no psicoanálisis. Pero ya la mercadotecnia ya andaba rondando, Sí. y entonces ya después le dijeron, no, doctor, porque como que no nos vamos a sentir así como muy bien si decimos, voy a ver al metapsicólogo, que estaría padre, ¿no? Más ¿Dónde algo va? más allá. A más allá. Entonces tus pacientes dirían, voy a ver al metapsicólogo, al doctor metapsicólogo. Pero no es lo mismo decir, voy a ver al doctor metapsicólogo Juan Varela o Roberto Peralta, que decir, voy a ver a Roberto Peralta al más allá. Al más allá, al más allá. Claro, y entonces, bueno, al final se quedó como psicoanálisis, ¿no? Un análisis de la psique. Y suena bien y está padre, pero no estaría mal, efectivamente, decir que somos metapsicólogos. Y que los pacientes van aprendiendo a ser metapsicólogos en la medida que empiezan a sospechar y a ver y decir, yo quiero esto. Y eso nos lleva a otra línea teórica, otro paisano, ¿no? Jacques Lacan, que decía que la cura posible y la posibilidad de salir de esa situación sería volverse psicoanalista, ¿no? Y entonces dice, cuando el paciente deviene psicoanalista, cuando el paciente dice, esto está tan bien, ya lo entendí, que me voy a dedicar a esto, que entonces me llama la atención, yo soy sociólogo, qué sé yo, y me interesa, lo estoy viviendo y lo estoy entendiendo, que ahora entonces me voy a buscar un lugar donde estudiar porque quiero hacer esto. Y entonces dice Lacan, el que es paciente
y se vuelve analista, esa sería La posible cura. La posible, porque no hay cura. No hay cura. Si habláramos, ¿no? De tal. Y entonces, en ese sentido, está al alcance de cualquiera el ser metapsicólogo. Y estar aparentemente sano. Claro, porque entonces hay un proceso de entender, claro, de entender. No hay cura, dice Freud, el furor sanandis. No, 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 porque no estamos curando. Debo decir que con mis colegas, con quienes trabajo los días sábado, domingo y días festivos, que usted sabe que yo trabajo cuando usted no, la mayoría son conductistas, cognitivo-conductuales, etcétera, etcétera. Y debo decir, no sé si por orgullo o por mala onda, soy el único psicoanalista en ese hospital psiquiátrico. Y entonces, ¿cómo trabajan ellos, los psicólogos y los psiquiatras? De acuerdo a un catálogo. Claro. Y hacemos referencia al libro de... Se me olvidó. Igual justo cuando lo iba a decir se me olvida. Así es. ¿Por qué será? Pero me voy a acordar. Acuérdese. De Néstor Brownstein. Teoría del sujeto, psicoanálisis hacia Lacan. Así es. ¿Sí? Ya. Sí. Editorial siglo XXI. Editorial siglo XXI, que en su artículo primero habla precisamente haciendo un comparativo entre una enciclopedia china. Que Borges es quien lo cita. Claro. Qué bueno. Lo hubiéramos traído. Ese texto maravilloso, ¿no? Sí. Que hay una equiparación precisamente entre... De la clasificación de los animales del emperador chino, claro. Sí, claro. sí, y habla de la clasificación de los animales, de los que pertenecen al benévolos, le llaman, algo así, ¿no? De los que vuelan como moscas. De los que de lejos parecen moscas. Sí. Los que pertenecen al emperador. Y entonces nos vamos al DSM, ¿sí? Donde también está clasificado hasta por número. Entonces pareciera que eso hay que ponerle una etiqueta. Así es. Hay que ponerle una etiqueta, cosa que Freud, por supuesto, no hacía. Que no quiere decir que no sepamos hacer diagnóstico. Claro, eso es y otra que cosa. debemos de saber psicopatología. Sí, claro. Pero, yo di un curso de psicopatología, Doc. sí. Ya no lo he vuelto a... Pues voy a activarlo para ver, porque hay mucha gente que, hay gente más bien, que sobre todo en este proceso, está bien, los psiquiatras, los médicos, algunos psicólogos, que buscan en la CIE, es ahora la CIE 10 y el DSM-5, en la época era el 3, fíjese. Y entonces ahí ve la clasificación, entonces si tiene tal síntoma, entonces es esto. Y está ligado a tal medicamento. Y entonces por eso yo digo, el médico medica, el psiquiatra es médico, y el médico medica. Está bien, te puede ayudar, pero no te resuelve. Claro. Tampoco el psicoanálisis, volvemos a decir, pero entonces es un trabajo distinto. Claro. No somos médicos. Y entonces yo insisto, y les digo a mis compañeros, no somos médicos, no tenemos por qué usar esa clasificación. Entonces, yo difiero con algunos que le ponen, no, pues trastorno límite de la personalidad, ¿qué es eso? Es el costal de... Así es, ¿no? Sí. La basura, es el costal de la basura. No, a ver, debo decir afortunadamente que el jefe, que es psiquiatra, me ve inquieto y me dice, a ver, ¿tienes otra idea? Pero yo, en la reunión de la entrada del día, no lo digo porque son muchos, me echan un montón. Sí, claro. Ya caminando, cuando vamos a hacer el pase de visita, y le digo, es que no es eso que dice. Me dice, ¿cuál es tu idea? Le digo, por lo que se dice, la sintomatología y todo eso, es una histeria. Y me dice... Y te dice, doctor Peralta, tiene 24 horas para desocupar esa cama. Y me dice, estoy de acuerdo. Entonces, no todo lo que relumbra es oro. Porque si queremos todo mandarlo a una patología médica, está bien. Pero hay veces que una gastritis no es una gastritis, ¿no? ¿Y qué tiene que ver más con una situación del contexto que se liga a algo histórico? Claro. Que detona, y la única manera de controlarlo es corporalizarlo. Y si un niño, volvemos a una idea que es un diagnóstico tautológico. Doctor, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué ciega? ¿Qué le pasa? Brincotea, corre, anda, no hace caso, no aprende, no entiende y va mal en las clases. Pues tiene TDA con H. Que cuando salió decía yo TDA con H es TDA para hombres y ha de haber TDA
M para mujeres, ya después vi que no. Era ahí, Pues tiene TDA. Sí, doctor, ¿por qué? Porque no atiende, porque no pone atención, porque no aprende. Ah, sí, doctor, sí. Entonces dele su Ritalin. que más bien era un tema de laboratorio Y que un entonces, negocio. claro, y que entonces, yo digo, no hay niños con TDA, sino niños mal educados. O ¿No? con lombrices, ¿no? Claro, y entonces la maestra, la mamá y los demás quieren que el niño esté todo quieto, pues démosle un chocho que lo ponga quieto. Oye, pero se la pasa dormido, ahora le doy otro Para que se ande despierte. despierto. Entonces uno para dormir y otro para acá y otro para allá. Entonces, qué felicidad, y ya no me da lata. Y entonces, esa es la ciencia. Entonces, ese paciente está muy alterado, llamen al psiquiatra y ya le mando un chocho y lo duerme. O manden al psicólogo que lo entretenga. No, esa no es la idea. Entonces el psicoanálisis lo que pretende no es curar, es explorar ese inconsciente para que la gente sepa dónde, cómo está y que empiece a tomar sus propias decisiones. Por eso vuelvo a decir, el psicoanálisis no es la neta. No, pero... No es la panacea, es la neta. Así es. Sí, no es la panacea, es la neta. Porque nos da opción de cuestionar, de preguntar. Hasta de no estar de acuerdo. Claro. Y el paciente te puede decir, pero no estoy de acuerdo con lo que me dijo. Pues qué bueno que no está de Qué acuerdo, bueno. ya está haciendo algo, ya Sí, está, sí. ya está opinando su propia opinión. Antes nomás sufría. Antes nada más me decía que sí, ahora sí, y eso que dice el paciente, ¿no? Me dice otro, es que yo antes de venir aquí era feliz, sí, porque era usted un desobligado. Claro. Y andaba con Juana de las Pitas. ¡Hola! ¿No? Y ahora usted está madurando y tomando decisiones. Ande con quien usted quiera. Me dice otro paciente, es que hay algo desde hace como 2 meses que le quiero decir, pero no sé, como que no. ¿Por qué? Pienso que usted se puede enojar, ¿y por qué me va a enojar? Me dice, bueno, le quiero decir algo, es que aparte de mi esposa, ando con otra mujer. Y le dije, ¿es mi hermana? No creo. Entonces, ¿por qué me voy a ¿Por qué me enojar? voy a enojar? Es mi mujer. Y esa mujer con la que usted anda también no tendrá una amiga y hacemos un cuarteto. Si no se trata de venir aquí para portarse bien, ¿no? Al contrario, Sí, porque no. la regla básica sería eso, Claro. precisamente. No trate de quedar bien, solo hable. Y pórtese como usted quiera portarse, pero asuma lo que va a hacer con la consecuencia y tome sus decisiones y punto, y ya. O sea, no es que yo me enoje, no soy su papá. ¿no? Bueno, pues quizá en el tema de la transparencia, bueno, sí. ahí lo sí, colocó. sí, claro, Pero pues usted tendrá que decir, pero no soy. pero no soy, ¿no? Y dar el paso a un costado. Claro, una chica en una escuela me decía, lo odio usted, pues no me conoce, es que usted es como mi papá, me recuerda a mi papá, ¿no? En primero de prepa, ya en tercero, yo le di la clase de psicología, entonces ya cambia su actitud y me dice, hasta me gustaría que usted fuera mi papá. Y como su mamá había ido, Pues su mamá, muy buenos bigotes, pues yo la vi y le dije, pues hablemos con tu mamá, ¿no? O sea, no tengo inconveniente, Claro. ¿no? Porque se había ido el papá, ¿no? Entonces ese es el punto, si no es un asunto ni de portarse bien, por ejemplo, con el caso de los niños, y si alguien cree que hacer trabajo con niños es para que el niño se porte bien y vaya bien en la escuela, no. Claro, porque cualquiera pensaría que ese niño que brinca, que salta, que está mal. No, yo pensaría que el que está ahí en el rincón así agazapado, ese es el que está mal. Mi abuela decía, un niño que anda dando lata es un niño saludable, el que no, algo tiene. Algo tiene. Entonces, el psicoanálisis no es una situación para curar, No. o para que la gente se porte bien, o para que ya no ande con Juana de las Pitas, ¿no? Es una situación para saber qué soy, quién soy, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, para que sepas qué hacer, quién eres y qué hacer, y toma tus decisiones. Claro, y asumir las consecuencias de la decisión. que Así tomas. es. Incluso, Ese sería el punto. claro, incluso decir, pues voy a tomar otra decisión porque esta no me gusta. Así es, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que puede ir a cierto tipo de lugares, como un médico, y un día llega con un especialista y decir, pues sí, ¿no? A mí alguien me dijo, es que yo he estado en esta terapia, y por primera vez estoy con un especialista. ¿No? Pues a mí una paciente llegó y me dijo, pues mire, he ido a diferentes tipos de psicoterapias. Hoy voy a probar. Así yo dije, pues entonces esta va a ser una de las tantas que ha tomado. Y está destinada a irse.
Y dice, o sea, ¿quiere que me vaya? ¿No? Pareciera que la que ya está dando por hecho. dijo, es usted. Y entonces cuando hablando de transferencias, cuando hablamos del dinero, dice, ay, pero me cobra casi el doble que los demás. Digo, bueno, pues ya tiene una razón para irse. ¿Y qué crees? 3 años el tratamiento. Claro, porque no se vive de la misma manera. No, porque no es vengo por algo para que me cure o me quite el síntoma, ¿no? A mí alguien llegó, había perdido a su mamá, un hombre cuarentón, y me dice, es que vengo para que usted en este momento haga que no me duela la muerte de mi mamá. Le dije, no, pues no soy mago, no. Me dijo, es que yo busco un tanatólogo. Ah, no, pues creo que es el de la puerta de junto, no claro, sé. Claro. No, porque entonces la idea no es vengo a que me quite lo que me duele. De hecho, quizás hasta le va a doler más. Claro, le va a doler más enterarse que usted es un hijo y no de ella. Y entonces ya no tendría por qué dolerle si no es hijo de ella. Así es, ¿no? Pero eso le va a doler, enterarse de que no era. Claro, de que ese ombligo no es de usted. Ese que lo tienen guardado ahí no es de usted. No es de usted. Claro, entonces aquí este punto es ahora esta situación de cómo se trabaja. Bueno, pues también tenemos que decir, el psicoanálisis, como al menos nosotros lo trabajamos, pues sí, es en un lugar con un diván y van a decir, y el diván, como que no suena medio snob, ¿no? Sí, como que hay un diván que es, si lo podemos ver frente a frente y hablar, la neta, y hablarte de tú y hasta, sí, claro, tomar un café o algo. Decía un psicoanalista, cuando su paciente llega y se sienta frente a él, cruza la pierna y él le dice, o se tapa o se acomoda para que se vea mejor. Porque de frente suceden esas cosas. El diván entonces, Doc, porque ya tenemos que cerrar, nos quedan ya 5 minutos, ¿cuántos? No, pues ya cierra. ¿Ya cierra? Vámonos ya. Bueno, porque el chiste era hablar de Freud, pero hable del diván, Doc, por favor. Sí, yo creo que es importante, es como pensar que un ginecólogo ya no usa esa camita donde pongan las piernas ahí, ¿no? A revisar las anginas, ¿ok? Claro. No, el diván tiene su sentido de ser. No es una cuestión de esnobismo, no es una cuestión así de, ay, como, qué jalada es esa. No, se trabaja un tiempo, cuánto el suficiente de frente para ver y que la persona pueda ir entendiendo de qué se trata esto. Y cuando puede estar en ese nivel de poder comprender, de poder trabajar, de que efectivamente va a estar en un proceso analítico, entonces pasamos al diván. Y la idea es que entonces se concentre el paciente en sí mismo. Y no en lo que mira o es mirado. ¿No? Y en estar viendo las reacciones que pueda tener. Sí, porque, ay, fíjese que odio a mi madre. No. Bueno, ¿me puedo cerrar con una anécdota ahora que digo eso? Me invitaron a un congreso, coloquio, no sé qué, sobre las corrientes psicológicas en una universidad, que fue donde era yo especialista en una materia que no sabía nada yo. Excelente. Entonces no sé si era por mí o era por, de veras, el psicoanálisis. Entonces había maestros de diferentes corrientes y me invitaron y yo sospechaba que era no contra el psicoanálisis, ni siquiera contra Freud. Contra Roberto Peralta. Y les dije, órale, participo, pero hablo al final de todos. Claro. ¿No? Y entonces empezaron a atacar, hasta me veían y así, yo dije, pues, que venga Freud a defenderse. Y bueno, hubo uno ahí que lo invitaron a Expreso, era Perso, entonces ya no, entonces era Expreso. Era Expreso. Expreso. Y dijo algo, solo les voy a decir cómo pasó, porque no quiero que quede censurado. Y volteé y así, y dice, pues yo no le veo mucho chiste a ir 5 años a psicoanálisis para descubrir que me quiero coger a mi mamá. Tal cual. Y entonces yo me volteo y le dije, ¿y sí te la quieres? ¿quieres coger a tu mamá? Dice, pues fue un ejemplo, pues vaya ejemplo, ¿no? Dice, pues ese ejemplo me permite hacer toda la exposición. Claro. ¿No? Qué interesante. Claro, por supuesto. Queriendo atacar, pues se descubre, ¿no? Se devela. Y al final le dije, híjole, qué descubrimiento. Oye, y somos dos. ¿Qué descubrimiento? Me dijo, no, es que no es cierto, no, yo no sé. Tú lo dijiste, yo no lo dije. ¿No? Pero bueno, cada quien descubre lo que puede. ¿Quién elige? Y acabo de descubrir que sí, ya nos quedan 5 minutos. Déjame ver porque por acá despidamos. Larisa Palafox, saludos, excelente tema.
Eugenia, un gusto, nos vemos mañana. Beatriz, Betty. Betty, o sea, que me vio a mí, ¿o cómo? Betty. Ajá. Beatriz Eugenia Osorio Palma, un gusto, nos vemos mañana. Pues yo creo que se quiere ver con usted mañana, Doc. ¿Eh? ¿De modo, Doc? Creo que me quité las barbas. Santo, de que más. no has visto. No, muy bien. Pero Claudia Mireles nos está viendo. Saludos, Clau, qué Claudia. gusto. No quiso venir Claudia. No quiso porque venías tú, Doc. Yo creo. Sí. De modo, Claudia, ya no puede venir. Les mando abrazos. Pronto nos vemos. Son los mejores. Clau, Gracias, Claudia. ¿qué tal, Doc? ¿Cómo te sentiste? No, ¿Cómo bien, te sentiste? bien, bien. Cuéntame. Pues como en mis clases, Sí. se van de volada. Se van de volada. Se van de volada y Y siempre no hablamos de tanta cosa. y así debe de ser, ¿no? Sí, por Y así debe supuesto. ser, Porque el chiste era hablar de Freud, nada más. si habla uno sistemáticamente o como una clase, qué aburrido, ¿no? Sí, 1.1, 1.12. Como un y plan así. de clase, ¿no? Claro. Y el psicoanálisis da justo para hablar de esa manera. Claro, por supuesto. Llevar todo y la construcción se hace después. Ujú. No tiene que ser así ordenadito. Responde a la regla básica, Así es. Hable y diga lo que pase por su cabeza, todo aquello que se le ocurra. sin censurar. Así es. Y Chica. muy bien, y de eso es. Así es. Cuando sea grande, Doc, voy a ser como usted. Así está. Sí, así es. Espero eso, espero, porque Sí, sí, porque sigue ya me esperando. ya me está rebasando y no veo que sea. No, pero cuando sea grande, Doc, Ah, ya. todavía estoy morro, todavía estoy Sí. chavo. Póngase a estudiar. No es que nomás he leído. He leído. Ya me chuté la hora de Freud, con no sé cuántas veces. Creo que ninguna. Nunca terminas de leerlo. No. Porque hoy leíste este tema y al rato vuelves a leer eso y ya Cambia. entendiste otra cosa. Claro. Ay, así le decía a mis alumnos, pues, ¿cuándo leyó eso? Sí. Ahora con la inteligencia artificial les dan un resumen mal hecho. Y digo, ¿y cuándo leyó eso? Hoy en la ¿Dónde? mañana. ¿Cuándo y dónde? Sí, ¿Y quién? ¿Y con quién? Sí, porque si estaba acompañado, pues no lea, mejor atienda. Ay, mi admiración por siempre. Saludos, Pau Arena Sánchez. Pau, muchísimas gracias. Un último mensaje. Bueno, no sé si último, pero un mensaje más. Oye, Doc, pues te tengo que agradecer. La verdad es que Roberto Peralta, vas a tener que dejar tu número para que la gente te busque. Si requiere vivir este proceso personalmente en el diván, ¿sí? Y bueno, habrá que decir que Roberto Peralta, además de ser psicólogo egresado de la UNAM, hace ya muchos años, no sé cuántos, tiene maestría en educación, doctorado en educación, tiene libros publicados por lo menos 3, uno de ciencias sociales, etcétera. Artículos todos en diferentes revistas, otros que siguen estando ahí en la tinta indeleble, ¿no? Muchos seguramente en la computadora. No te vaya a pasar que a mí que me amoló la computadora y adiós, varias cosas. No, están Sí. en buen resguardo. Sí, ¿Y otros acá? ¿Y otros ahí? Acá están. Sí. Muy bien. Además, psicoanalista de formación, o sea, no doctorado en psicoanálisis, no. Psicoanalista de formación, de la 4ª generación del Círculo Psicoanalítico Mexicano y la 4ª vena de Sigmund Freud también. Y eso a mí me da mucho gusto, porque además debo decir que ahí fue donde te conocí. Dije, ¿quién es ese cuate barbado? Y casi igual que ahora, pero la tenías más larga esa barba en aquellos tiempos. Menos canas, oscura esa barba. ¿Quién es ese tipo que se la pasa contando chistes en los seminarios? Ay, muy bien. Y bueno, actualmente instructor, docente del Ejército, la Fuerza Aérea. Híjole, no, dichosos los que te escuchan. Dichosos los que te escuchan y que ojalá te sigamos escuchando. Así que, si no pudo ver este programa en vivo, en el 105.5 de FM o en el Facebook Live de Univit Radio, se va a quedar grabado, véalo más tarde y a partir de, supongo que de mañana, estará en YouTube este programa. Así que igual se busca Univit Radio 105.5 en YouTube y ahí están todos los videos. Clau, la vemos la próxima semana, espero que así sea. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós a todos los que nos escucharon, nos vemos la próxima semana. Bye bye.